nada, vamos a darle caña, ¿no? Rock and roll, mes de junio, nuestro último meetup del primer semestre. Que vamos a cerrar por todo lo alto con nuestra querida Elena. Pero antes de que empecemos con la sesión, hay un par de cosillas que queremos comentaros, que ahora pasaremos también la información por el chat para que tengáis los enlaces y cualquier duda o pregunta podéis ponerla mediante el chat, por Twitter, nos podéis encontrar en un montón de sitios. Así que, Iván, lo primero, nuestros colegas de Hackathon Lovers, que es una comunidad que se dedican a organizar hackatones, nos han pasado un hackathon que está organizando el CAILab, que es el Computing and Artificial Intelligence Lab del Centro de Investigación de la Universidad Camilo José Cela. El objetivo de este hackathon es potenciar la innovación, el talento y el desarrollo de las nuevas ideas en el sector sanitario, haciendo un uso intensivo de la tecnología, la computación y la inteligencia artificial. Los participantes desarrollarán visualizaciones, modelos predictivos o aplicaciones que aporten valor y una mejora competitiva a problemas que tenemos hoy en día en los hospitales. ¿Cuándo se va a celebrar? Pues el viernes 25 y el sábado 26 de junio de este año en la sede de Madrid de la Universidad Camilo José Cela, que está en la calle Almagro número 5. También se podrá participar de forma online. Para los que estéis interesados, ahora os paso el enlace por el chat. La otra cosa que queríamos contaros es una iniciativa que la verdad es que a nosotras nos ha parecido súper chula y bueno, invitamos a todo el mundo a que participe o a que al menos le dé voz para aquellos o aquellas chicas o chicos que penséis que pueda ser una oportunidad para ellos. Y es que desde FAD, de la Fundación de Antidrogas, están implementando una lanzadera que se llama la lanzadera WIT, que es un proyecto que se enmarca dentro de la iniciativa internacional de Working Tech, un programa de empleabilidad digital impulsado por Inco Academy, con formación diseñada y certificada por Google y disponible a través de Coursera. Están seleccionando participantes que se puedan beneficiar de una beca que les dará acceso a formación gratuita y a un certificado profesional online de Google con soporte en tecnologías de la información. Entonces, creemos que es una buena oportunidad. Ahora también os paso el enlace. Y, en cualquier caso, también para este segundo programa, el de Lanzadera WIT, buscan mentores y mentoras. Así que, vamos, súper invitados a que si de alguna forma queréis también continuar haciendo labor de comunidad, creo que ese es un bonito proyecto por el que empezar, así que no penséis que no, es que no sé mucho, no. Al final un mentor, sabéis que va mucho más allá del conocimiento técnico, vuestra experiencia dentro de este ámbito le va a servir, así que, vamos, igualmente, ponernos un comentario o lo que sea y hablamos por privado y os ponemos en contacto para trabajar como mentores dentro del proyecto. Y bueno, en principio esto era lo que quería comentar. Creo que ya sin más dilación podemos venir a hablar de las cosas chulas, ¿no? De clusterización que nos va a contar Elena. Así que yo ya no me voy a enrollar más. Creo que, Elena, podemos empezar a lo mejor presentándote. La verdad es que tenemos mucha suerte de que Elena esté aquí con nosotros. Ella está trabajando ahora mismo dentro de, ¿cómo se llama? JLTT, ¿puede ser? Sí. JLTT Technologies. Ella trabaja como Head of Engineering en Digital Products. Entonces, pues bueno, supongo que tendrás un montón de historias y de experiencia. Y me gustaría un poco más que nos contaras a qué os dedicáis en vuestra empresa, vamos, tu equipo, si necesitas gente es el momento. Así que te cedo la palabra para que nos cuentes. Genial, muchas gracias, Inés. Lo primero es agradeceros poder estar aquí. La verdad es que para mí es un placer poder participar en esta iniciativa que tenéis. O sea, sé que al final es esfuerzo, organización y demás, y la verdad es que es muy interesante que haya gente haciendo esto. O sea, que lo único que puedo hacer es daros las gracias, ¿no? por esto que montáis. Y luego también agradecer a todos los que estáis aquí, ¿no? Porque al final tenéis un poco de interés en temas de data science y bueno, vamos a ver si intentamos pasar un rato divertido, ¿no? Yo lo que he traído ha sido un poco enmarcar dónde está lo que vamos a aprender hoy, ¿no? Un poco en todo el tema de inteligencia artificial y luego pues tener un ejercicio práctico para que veamos cómo resolver esas cosas que otra gente está haciendo pues en muchas empresas y que bueno, al final no es tan difícil de entender y de empezar a trabajar con ello, ¿no? Y aplicarlo pues, a todos los temas que creamos que pueden ser interesantes para nosotros.
En cuanto a qué me dedico y demás, o sea, como decías, estoy ahora mismo, desde hace poco, como Head of Engineering, antes estaba como Head of Data Science, del equipo de Data Science. Eso significa que ahora mismo tengo un equipo de Data Scientists trabajando conmigo y un equipo de Engineering, ¿vale? O sea, al final, pues en la empresa hemos estado desarrollando cosas muy chulas, pero hemos visto que el estar vinculado con gente de Engineering hace que pues todo lo que desarrollamos en Data Science pueda tener una carita, ¿no? Una interfaz, un sitio donde hacer los desarrollos y donde la gente puede consumir todos los modelos, visualizaciones y trabajos que desarrollamos, ¿no? Entonces, por eso ahora estoy ahí, ¿no? Pero sí que pues he estado en esta empresa ya trabajando como Data Scientist. Empecé como Senior Data Scientist y acabé pues llevando un equipo de Data Scientist, ¿no? O sea que me he peleado mucho en este camino con la empresa. La empresa es específicamente de real estate, que es el sector inmobiliario. Acabé ahí un poco porque yo vengo de arquitectura, yo estudié arquitectura en su origen, pero luego me especialicé en temas de visualización de datos, de diseño paramétrico, que es diseño a partir de datos, y luego pues dije, necesito más, ¿no? Quiero aprender de data science, inteligencia artificial y demás. Y realmente estoy trabajando en JLL vinculando datos de la ciudad, ¿no? O sea, al final todo lo que yo desarrollo es data science vinculado a datos geoposicionados, y al final lo que intento es entender un poco la complejidad de la ciudad, las diferentes capas de información que la describen, y a partir de ahí pues tomar decisiones o ayudar a tomar decisiones a la gente que forma parte de la empresa. Por decir un poco, JLL sí que está dando mucho impulso al tema de tecnología en estos años, ¿no? Pero podemos pensar que es una empresa que hace unos años estaba con papel y lápiz, ¿no? Gestionando todo este tipo de cosas. O sea que ha sido un reto muy grande y pues tanto R como Python, todos estos lenguajes nos han ayudado precisamente a resolver muchas cosas que antes se hacían manualmente o por teléfono. O sea, entonces esa traducción ha sido muy, muy divertida. Y nada, ya no cuento nada más, ¿vale? Solo si queréis preguntarme alguna cosa os cuento. Pero bueno, vamos a empezar si queréis con la clase de clusterización, ¿vale? Voy a ir compartiendo. Creo que tenéis todos el link, ¿no? Creo que habéis compartido, me gustaría que tuvieseis el código, ¿vale? Y los datasets. No lo vamos a utilizar ahora inmediatamente, o sea que si no lo tenéis todavía, mientras que voy contando cositas, ir descargándolo. He pasado un PDF con la presentación para que la tengáis todos, ¿vale? Y luego un código y los datos que vamos a utilizar. Son 3 datasets lo que vamos a utilizar, ¿vale? Pero bueno, lo veremos en unos minutos. Vamos a empezar si queréis, os comparto pantalla. A ver, por aquí. ¿Veis mi pantalla? ¿Sí? Ok. Va, pues genial. Pues bueno, como sabéis todos, pues el tema de la clase o de la sesión de hoy es empezando con clusterización, ¿vale? Y he elegido esta imagen porque me gusta mucho cómo describe un poco en qué es lo que podemos resolver, ¿no? Al final, cuando tenemos muchísimos datos, esta maraña, ¿no? de cosas, de información, de variables, de filas, bueno, tenemos muchos volúmenes de datos y no sabemos qué pasa, ¿no? Pues la clusterización lo que nos va a permitir precisamente es empezar a ir encontrando esos patrones, ¿no? O sea, en este caso se representan con colorcitos, ¿no? Que van agrupando cosas y al final lo que nos va a permitir la clusterización es precisamente eso, entender un poco mejor nuestros datos, ¿vale? Por enmarcarlo dentro de la inteligencia artificial, sabéis que la inteligencia artificial tiene muchas ramas, ¿no? Muchas ramas que al final lo que están intentando hacer es que pues las máquinas aprendan a hacer lo que el humano hace, ¿no? Pues desde procesar el lenguaje, ver, ¿no? Con todo el tema de computer vision, a hablar o a entender el lenguaje, a andar, ¿no? A moverse, ¿no? Con todo el tema de robótica. Pero nosotros en la parte de clase estamos dentro de la inteligencia artificial, pero en la parte de machine learning, ¿vale? Todo el tema de aprendizaje automático, que lo que nos va a permitir es entender los datos, los patrones dentro de los datos, ¿no? Y dentro de todo el bloque de machine learning vamos a estar, el clustering está encajado, ¿no? o clasificado dentro de lo que es aprendizaje automático no supervisado, ¿vale? Ahora veremos por qué. Dentro de este aprendizaje automático, ¿vale? Quería traer también esta slide que es un poco más detallada. Nosotros vamos a estar dentro del aprendizaje automático, pero lo que podríamos llamar como clásico, ¿no? Porque en todos estos años se han desarrollado muchísimos algoritmos, muchísimas formas de solucionar pues, este problema de enseñar a las máquinas cómo entender, cómo ver, cómo entender patrones, ¿no? Descubrir patrones. Entonces, pues, al lado de otros modelos o otros sistemas un poco más complejos, como el aprendizaje por refuerzo, los métodos de ensemble y las redes neuronales, pues tenemos nuestra vertical, que sería el aprendizaje automático clásico, ¿vale? Y dentro del aprendizaje automático clásico, nosotros donde nos vamos a encajar va a ser dentro, como os decía, del no supervisado, ¿vale? Por entender un poco cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Para que tengamos muy claro qué es lo que nos va a permitir hacer el clustering. Si hablamos de aprendizaje supervisado,
¿vale? Siempre que trabajamos con aprendizaje supervisado y todos los algoritmos relativos a ellos, vamos a tener nuestro dataset. En nuestro dataset vamos a tener los elementos o nuestras observaciones, nuestras filas, las vamos a tener categorizadas. Categorizadas, bueno, con un número, con una categoría, pero al final vamos a tener lo que se llama una etiqueta. Si hablamos de un ejemplo concreto, por ejemplo, del tener fotos, ¿no?, de gatos y perros, pues vamos a tener nuestra foto de los gatos, vamos a tener nuestra etiqueta o nuestro nombre gato, ¿vale?, identificando eso, y lo que vamos a permitir es, con esas máquinas que creemos, con esos algoritmos que desarrollemos, vamos a enseñar a la máquina a identificar qué es un gato y qué es un perro, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque le hemos enseñado un dataset en el que ya tenemos la respuesta, ¿vale?, por así decirlo, ¿vale? Y por eso es supervisado, porque realmente le estamos dando una información y le estamos diciendo, oye, aprende esta información y de esta clasificación que ya te estoy dando, ¿vale? Puede ser de clasificación como este, que es muy claro, o pueden ser los modelos de aprendizaje automático supervisado, pueden ser también de regresión, se llaman así, pero básicamente lo que estamos haciendo es, en vez de clasificar por categorías, es dando un valor numérico, ¿vale? Y en este caso es igual, vamos a tener, por ejemplo, modelos como, por ejemplo, de predicción de valores de viviendas, que es algo que hacemos nosotros en nuestra empresa, y lo que vamos a tener es, pues para cada una de las viviendas vamos a tener un valor que sabemos que es el valor real por el que se vende o se alquila. Y luego lo que vamos a hacer es enseñarle a la máquina con todos estos algoritmos que esa es la solución correcta, y a partir de ahí seremos capaces de dar valores a nuevas viviendas o predecir fotos que no conocíamos antes y ser capaces de clasificarlas como gatos o perros, ¿vale? O sea, por ahí el supervisado. Pero ¿qué es lo que diferencia al aprendizaje automático supervisado del no supervisado, que es en el que nosotros nos vamos a centrar ahora? Pues precisamente es que no vamos a tener un set de datos con una respuesta conocida, con una clasificación, ¿vale? Vamos a tener, como vemos en esta imagen de aquí, un montón de fotos, imaginaros, de perros, gatos, pájaros, ciervos, o sea, todo tipo de elementos, pero no vamos a tener esa categoría. No vamos a saber si realmente esa foto corresponde a un gato, corresponde a un perro o corresponde a otro animal, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer y realmente es una situación que se nos da a menudo, ¿no? Nosotros no siempre tenemos un dataset histórico con cosas que podemos utilizar para entrenar nuestras máquinas, para enseñarles cómo el humano estaba funcionando. Eso es, la mayoría de las veces nosotros no tenemos eso. Y de hecho, para conseguir esos datasets, y lo sabréis todos, generalmente hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo de campo de, venga, vale, voy a coger todas estas fotos de gatos y voy a clasificármelas, ¿no? O voy a descargarme de internet todas estas fotos de coches o de viviendas, ¿no?, como en el caso de lo que nosotros hacemos, y las voy a clasificar por esto es una oficina, esto es una vivienda, esto es un hotel, y después, una vez que yo ya he hecho esa clasificación, puedo enseñar a la máquina a hacer lo mismo que yo he hecho, ¿no? Pero en este caso no, en este caso estamos diciendo, oye, tengo mi dataset, que pueden ser muchísimas imágenes, y lo que quiero es que este propio algoritmo me ayude a encontrar, pues, grupos, ¿no? Grupos o patrones. A partir de los datos que yo le voy a meter, que va a ser súper importante, o sea, tenemos siempre, o sea, tanto en el aprendizaje automático supervisado como en no supervisado, la preparación de los datos sabéis que es fundamental, ¿no? Pero aquí va a ser clave, porque si no elegimos bien qué variables meterle, qué datos meterle, al final el patrón que va a encontrar el modelo pues va a ser erróneo, ¿no? Entonces ahí va a haber mucho que pues trabajar muy bien qué variables, qué entradas y demás para que el propio modelo pueda encontrar esos patrones, ¿vale? Entonces, parece que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Al final estamos diciendo que tenemos un conjunto de... El ejemplo más claro es el de las imágenes, y lo que nos va a permitir es clasificar las imágenes, ¿no? Por ejemplo, en gatos y perros, y en el nuestro en A y B. ¿Cuál es la diferencia? Que en el aprendizaje no supervisado, esa clasificación o esos grupos que se obtienen de ese clustering, no vamos a saber a qué corresponden, ¿no? A priori nos va a decir, oye, hay un grupo A, hay un grupo B y hay un grupo C. Pero no nos va a decir el propio algoritmo a qué corresponde A, a qué corresponde B y a qué corresponde C. Por tanto, vamos a tener que hacer una serie de trabajos posteriores para identificar a qué corresponde cada uno de esos clústeres. Pero lo bueno es que, por contrapartida, que no vamos a necesitar a priori tener esos datos clasificados, ¿vale? Entonces, eso es un poco la diferencia, ¿vale?, entre lo que sería la clasificación que nos permite hacer el aprendizaje no supervisado frente al supervisado, ¿vale? Entonces, es cierto, ya habéis visto como toda la rama de cosas que hay, ¿no?, dentro de la inteligencia artificial, donde nos enmarcamos, dentro del clustering estamos en aprendizaje no supervisado, ¿vale? Y dentro del aprendizaje no supervisado tenemos los algoritmos de clustering, ¿vale?, que son
de muchos tipos, ¿vale? O sea, aquí os he traído cinco grandes bloques, ¿vale? Los más conocidos son los que marco aquí en rosa, que son los algoritmos, los jerárquicos, ¿vale? Y los que están basados en particiones, ¿vale? Estos dos son los grupos de algoritmos de clustering más conocidos, ¿vale? Los otros son súper interesantes, ¿vale? E incluso hay un conjunto de modelos, bueno, y de hecho, pues lo más interesante lo que suelen hacer es mezclar varios de estos algoritmos, ¿vale? Hasta que encuentran, o sea, porque cada uno de estos algoritmos tiene sus virtudes, ¿vale? Tiene sus virtudes, pero no solucionan otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En función del problema que tengamos, en función de los datos que tengamos, en función de las virtudes o problemas que tenga nuestro dataset, vamos a tener que ir eligiendo un algoritmo u otro, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar solo en estos dos, ¿vale? En los de partición, o sea, y en los jerárquicos, ¿vale? El más conocido, que seguramente habréis oído hablar de él y casi seguro habéis hecho una cosita con él, es el de K-means, ¿vale? Que es básicamente K-medios, ¿vale? Vamos a hacer, durante el ejercicio posterior, vamos a hacer uno específico de K-means, ¿vale? Y también he metido uno de jerárquico, ¿vale? Para que veamos la diferencia un poco de qué nos permite hacer uno, qué nos permite hacer otro y sobre todo qué necesitamos tener en cuenta para poder lanzar los algoritmos, ¿vale? Veréis que es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo porque R incorpora paquetes que ya tienen interiorizados todos esos algoritmos, ¿vale? Pero lo que sí que tenemos que ver hoy es no solo cuáles son esos paquetes, cuáles son esas funciones, cómo podemos visualizar los resultados, cómo entender esos resultados y después ser capaces de identificar esos grupos. También tenemos que entender que un poquito, ¿vale? Y es lo que voy a hacer a continuación, cuáles son esos algoritmos que corren dentro de R, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que va a haber muchas formas de pensar en esos grupos. ¿Cómo agrupamos? Agrupamos como pues similitud. ¿Qué es similitud? ¿Qué formas de hallar similitud? ¿Qué forma de entender que un objeto es igual que el otro, ¿vale? Entonces hay que entenderlo un poco porque sí que habrá que tunear los parámetros dentro de R para elegir cada una de estas posibilidades que nos dan los algoritmos, ¿vale? Entonces, así en general, ¿vale? Para que podamos, voy a poner simplemente unos cuantos ejemplos, ¿vale? Para que empecemos a pensar en clusterización. Pero en general, si pensamos en los problemas que podemos resolver con estos métodos, pues tenemos que traer, o sea, es muy sencillo, ¿no? Tenemos al final un conjunto de observaciones, que es en este caso un conjunto de objetos dentro de una cesta, ¿vale? Que tienen diferente naturaleza, ¿vale? El clúster lo que nos va a permitir es, atendiendo a diferentes variables o conceptos, ¿vale? Pueden ser variables o grupos de variables que utilicemos, pero vamos a pensarlos como variables en este caso, y en función de esas variables que utilicemos o conceptos, vamos a poder obtener pues diferentes agrupaciones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en esta cesta y en la elección de la clusterización por color, ¿no? Pues vamos a obtener, ¿cuál es la clusterización? Al final va a ser el número de grupos diferentes que nos van a permitir identificar los diferentes elementos u observaciones como similares, ¿vale? Luego, si elegimos otro grupo de variables, otro grupo de conceptos, lo que vamos a obtener es otro grupo otra forma de clusterizar, ¿no? En el primer caso tenemos 4 clústeres, en el segundo tenemos 2 clústeres y en el último, que podríamos hacerlo igualmente por otro concepto como la forma, pues tenemos 2 clústeres, ¿vale? Sencillo, o sea, es muy sencillo. Tenemos un montón de objetos y lo que vamos a hacer es agruparlos, ¿vale? Entonces, ¿qué se está haciendo solo he traído unos cuantos ejemplos, ¿vale? Se está aplicando en muchísimos sitios, ¿vale? Pero, por ejemplo, algo muy, muy obvio, que es la necesidad, ¿no? Que tenemos hoy en día de clasificar las fake news, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema y por qué elegimos utilizar, parcialmente al menos, el algoritmo de clustering para solucionar esto? ¿Por qué? Porque a priori no sabemos que esas noticias son falsas o no son falsas. Es decir, como no tenemos esa etiqueta o esa clasificación de gato o perro a priori, no podemos utilizar los algoritmos que todos conocemos como de clasificación, ¿no? Tenemos que ir a estos algoritmos de clusterización que a partir, en este caso usando palabras clave y su semántica, van a ser capaces de agruparlos en un grupo que vamos a tener luego que identificar como real o como fake, ¿vale? Otro grupo de cosas que esto lo conoceréis todos, en plataformas como Amazon, en Spotify, en YouTube, al final siempre estamos recibiendo como recomendaciones, ¿no? Recomendación, oye, esto parece que va a gustar, ¿no? ¿Por qué estos algoritmos llegan a entender que algo nos puede gustar? Es precisamente porque han corrido por detrás, llevan más complejidad, ¿no? Pero una de las partes que tienen que analizar es
cómo de similares son los diferentes clientes o usuarios, ¿no? O sea, al final estamos pues una serie de clientes, tenemos, imaginaros, tienen 100.000 clientes y ellos lo que hacen es, mediante clusterización, sin saber a priori a qué grupo perteneces tú, pero utilizando pues tu patrón de consumo, ¿no? De consumo o de visualización, ¿no? Qué cosas has estado viendo, qué has comprado, cómo, qué has ido a ver una vez que has visto un producto, o en el caso de los vídeos o la música es exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir la clusterización? Pues precisamente ir agrupando esos comportamientos similares entre usuarios de estas diferentes plataformas para luego, si por ejemplo tú perteneces a un grupo, a todo ese grupo recomendarle cosas pues similares a las que ha ido viendo el resto de personas que están en ese grupo, ¿vale? Este lo traigo también, me parecía interesante y de hecho las cosas en las que trabajamos nosotros en JLL van más en este sentido. Nosotros lo que intentamos hacer es encontrar estos patrones, mezclando muchos datos, ¿vale? Para intentar entender en la ciudad cómo se produce la distribución de, pues desde cómo se produce la distribución de comportamiento de los usuarios, pero también cómo se produce el comportamiento en cuanto a venta o renta, ¿no? Si hay una zona que parece que está creciendo mucho o que se está gentrificando, incluso puedes ser capaz de ver ese tipo de cosas, ¿no? Al hacer un análisis de clusterización del comportamiento de las zonas utilizando variables a lo largo de los años, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo específico que permite entender en la ciudad cómo se distribuye el crimen, ¿vale? Utilizando datos históricos, ¿vale? Al final lo que permite la clusterización, a partir de todas las observaciones, de todos esos datos históricos, es entender que hay una serie de patrones que particionan, por así decirlo, todos esos datos en 3 o 4 zonas, ¿vale? Veis aquí que tenemos como un rango y esas 4 zonas son los 1, 2, 3, 4 clústeres que nos va a dar como resultado el modelo. ¿Qué pasa? Para llegar a esto, para llegar a estos resultados, lo que hay que hacer es, luego, una vez que tienes te dicen, oye, esta observación o este caso pertenece a, el siguiente a B, el siguiente a C. ¿Qué es lo que hay que hacer después? Es identificar qué corresponde a ese A, ese B o ese C, para luego ser capaz de definir, por ejemplo, un rango como este que te identifica una zona de alta criminalidad o de baja criminalidad, ¿vale? Y otro caso que me parece interesante, pero hay muchísimos también relacionados con medicina, traía este porque al final, en este caso, tiene que ver con la identificación de diferentes tipos de Alzheimer, ¿vale? En este caso, la enfermedad ha sido detectada ya, ¿vale? Los datos que se tienen pues de mediciones de diferentes sustancias y demás necesarias para identificarlo se tienen, pero a partir de un ejercicio de clusterización, lo que pueden hacer estos investigadores es identificar que no todos los Alzheimer son iguales. Que resulta que hay una serie de patrones que definen que al menos hay 4 tipos diferentes de Alzheimer teniendo en cuenta esas variables que ellos están incorporando. No saben, a priori, no saben qué significa estar en el grupo gris, estar en el grupo azul, el verde o el rojo, pero saben que hay comportamientos que marcadamente se están separando. Entonces, a partir de aquí empieza una investigación por parte del equipo de Data Scientist, ¿vale? Con los especialistas siempre, ¿vale? O sea, en todo esto al final es muy importante conocer los datos y o bien los conocemos porque estamos especializados en ellos o bien porque trabajamos codo con especialistas en ellos. Lo que hay que hacer es identificar por qué esos datos se están particionando e identificando también en los 4 grupos, ¿no? Y a partir de ahí es cuando ya se define, oye, el grupo A corresponde al Alzheimer tipo A, D, el siguiente tal, ¿vale? O sea, es un poco un trabajo de primero encontrar esos patrones, luego identificar a qué corresponden, ¿vale? Es un poquito diferente. ¿Vale? Entonces, me voy a centrar, como os decía, en 2 tipos de clustering, ¿vale? El de partition y el jerárquico, ¿vale? Son 2 grandes grupos, como habéis visto, no son los únicos, pero son de los más utilizados. ¿Vale? ¿Cuáles son las claves para estos 2 tipos de clustering? Primero, que, como hemos dicho, nos van a permitir encontrar patrones o grupos llamados clusters dentro de nuestros datos y luego que corresponde a un método no supervisado. Es decir, nuestro dataset no va a tener una salida o una respuesta correcta a priori. No vamos a saber nunca con el clustering cuál es la solución correcta, ¿vale? O sea, no tenemos una manera de testearlo y es una de los retos más grandes que tiene el clustering. Es como, oye, pues si no tengo manera de testearlo, pues tendré que inventarme una manera de identificar realmente qué significa que el algoritmo haya identificado estos grupos y qué significan, ¿vale? Dentro como decía, del partition clustering está el más conocido, que es el K-means, y hay una característica fundamental, ¿vale? Que los identifica y es que para estos hay que decir el número de clúster a priori, ¿vale? Nosotros vamos a tener, imaginaos que este es nuestro dataset, ¿vale? Todos estos puntitos, en este caso solo están representados con 2 variables, ¿vale? Pero
Pensad que en nuestro dataset vamos a tener pues 10, 15, 100 variables, ¿no? Dependiendo de esto, pero bueno, lo representamos así para simplificar. Y lo que sí que vamos a tener que decir, nosotros vamos a tener nuestro algoritmo de K-means para ejecutar y encontrar esos patrones, pero sí que hay que decir a priori ese número de clúster, ¿vale? Para que luego el propio algoritmo lo identifique. ¿Qué significa esto? Que es un poco complejo, ¿no? En plan, oye, si tengo que decir antes el número de clúster, entonces, ¿cómo me ayuda realmente el algoritmo a encontrar esos patrones? Ya tengo que conocerlos a priori. Es cierto, o sea, es un poco cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de algoritmos de recomendación, tenemos que ese número, por ejemplo, de usuarios que tiene Amazon, esa tipificación en número de usuarios, la puede conocer a priori o puede tener una idea por conocimiento del mercado el propio Amazon, ¿no? Mira, yo creo que tengo 3 tipos o 4 tipos de usuarios. A ver cómo me clasifica el algoritmo de clustering todos estos que yo tengo ahora, ¿no? Pero bueno, de todas formas veremos que hay maneras de buscar cuál sería ese K o ese número de clúster óptimo, ¿vale? Hay algunos métodos que nos van a permitir identificar a priori, no decir, oye, venga, un 2, voy a decir algo random, ¿no? Hay métodos que nos permiten identificar más o menos cuál sería el mejor, ¿vale? Veremos después cómo también, ¿vale? Pero aún así, sí que hay que darlo, ¿no? En este algoritmo, cuando nosotros lo ejecutamos en R, veréis que una de las entradas fundamentales es, oye, dime a priori el número de K que tenemos. Esto también va a hacer que el proceso sea iterativo, ¿no? Vamos a decir, oye, parece que estos algoritmos de definición del óptimo de clúster me dicen que el mejor es 3, pero oye, voy a probar, ¿no? Voy a ir probando. Mira, el 2 me genera tal, el 3 me genera tal. Y hay que trabajar con esos datos mucho, hay mucho de exploración, mucho de testeo, mucho de imaginación, ¿no? A la hora de, según el problema que estéis solucionando, traducir esos patrones en algo significativo, ¿vale? Y luego el tema de los jerárquicos, ¿vale? Aquí, a priori, no hay que especificar el número de clúster, ¿vale? Veremos que sí que hay que dar, no hay que dar ese número de clúster, pero sí que hay que dar como la distancia que tenemos respecto al dendrograma, ¿vale? Lo veremos después. Sí que hay que dar algo, no es tan mágico como, oye, ahora de pronto puedo saber cuál es el número exacto de clúster. Hay que dar algún dato también, ¿no? A priori, pero no es el número de clúster, ¿vale? Y lo que sí que es muy característico de estos algoritmos, ¿vale? Es que la representación de estos datos la vamos a dar en forma de árbol o de endograma, ¿vale? Veis que en este caso lo que estamos representando es un conjunto de datos, ¿vale? Y esa vinculación que veis ahí es su vinculación por clúster, ¿vale? Veamos que cada una de estas, imaginaos que cada uno de estos puntitos, cada una de estas líneas, no sé si veis mi cursor, va a ser una de estas observaciones, el equivalente a uno de estos puntitos que vemos aquí, ¿vale? Y lo que van a hacer estos algoritmos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ahora os explico la diferencia, ¿vale? Lo que van a hacer es ir agrupando de 2 en 2 los elementos y entonces cada una de esas agrupaciones va a ser un clúster diferente, ¿vale? Entonces, si lo hacemos, si este proceso se hace aglomerative, ¿vale? O sea, sería de abajo hacia arriba, lo que vamos a hacer es tener todos esos puntitos, todas nuestras observaciones, las vamos a ir agrupando de 2 en 2, una vez que están agrupadas de 2 en 2, esas 2 en 2 se vuelven a agrupar hasta que tenemos un solo clúster, ¿vale? ¿Y cómo definimos ese clúster al final? Pues con este corte, ¿vale? Esta K que viene aquí es el número de clúster, ¿por qué? Porque cuando yo trazo esa línea, veis que corto 1, 2, 3 y 4. Pues ese sería el número de clúster. En cambio, si yo pasara la línea por aquí arriba, ¿vale? El número de clúster sería 2. Pero podríamos, y se llama jerárquico precisamente por eso, ¿no? Porque de abajo arriba o de arriba abajo vamos a tener una concatenación de clúster, ¿vale? Que van a estar vinculados unos a otros, ¿vale? Por esta jerarquía, ¿vale? Si el divisive, bueno, os hacéis una idea, es justo al revés, ¿no? Partimos de un solo clúster, todos los elementos, todas estas bolitas estarían en un único clúster y lo que vamos a empezar es ir separándolos poco a poco, ¿vale? Ese es un poco el concepto general. Pero realmente vamos a ver las claves, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta. Ya os digo que esto veréis ahora después en el código que va a venir dado, ¿vale? Pero yo creo que es importante entender un poco pues cómo funciona por detrás, ¿no? el algoritmo a grandes rasgos, ¿vale? Como decíamos, las claves del K-means, ¿cuáles son? Que no es jerárquico, ¿vale? Que el número de clústeres se ha de establecer al inicio, ¿vale? Por lo cual eso de conocer los datos va a ser importante para estar encaminados. Y lo que es importante también es que cuando se particionan este set de datos, ¿vale? Esos clústeres no son solapantes, ¿vale? Cada uno de los elementos va a estar en un único clúster, ¿vale? Y entonces, como decía, este algoritmo va a ser iterativo, ¿vale? Y el objetivo fundamental de este algoritmo, ¿cuál va a ser? Va a ser fundamentalmente minimizar la distancia
cuán diferentes sean los objetos dentro de cada clúster. Tiene sentido, ¿no? O sea, al final lo que queremos es que cada uno de estos grupos tenga todos aquellos elementos en los que al final la distancia o diferencia, que después veremos qué es, entre esos elementos sea lo más pequeña posible. ¿Por qué? Porque significa que son muy parecidos entre sí, ¿vale? Entonces, este proceso, ¿cómo funciona por debajo? Veréis que es ejecutar un comando y lo tenéis, ¿no? Pero por debajo, ¿cómo funciona el algoritmo? Pues va a ser un algoritmo iterativo, ¿no? Es un algoritmo que tú empiezas con todas tus bolitas, ¿no? Imaginemos estas bolitas, ¿vale? Y lo que hace el clúster va a ser, primero, oye, lo que le tienes que decir es el número de clúster que tienes, ¿no? En este caso le decimos 3. ¿Y qué va a hacer el algoritmo? Pues lo primero que va a hacer va a ser colocar 3 puntos o 3 centroides o centros de esos clúster de una manera random, ¿vale? Los va a colocar en cualquier parte del espacio, ¿vale? En cualquier parte de nuestro espacio, en este caso de 2 variables o de 100 o las que digamos, ¿vale? Y lo que va a hacer es buscar aquellos elementos que están más cerca, ¿vale? Una vez que hemos colocado de manera aleatoria esos elementos, básicamente lo que se va a hacer es a cada uno de esos puntos asignarles el centroide más cercano, ¿vale? Recordad, ¿no? Hemos puesto 3, porque hemos decidido que sean 3 puntos que van a ser los centroides de manera aleatoria y se van a asignar cada uno de esos puntos al que está más cerquita, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo que se va a hacer es calcular cómo de lejos o cómo la distancia entre esos elementos y ese centroide aleatorio que se le ha asignado y se va a medir, ¿vale? Y entonces lo que va a pasar es que va a comenzar un proceso iterativo en el que se va a ir moviendo esos centros y se va a calcular otra vez esa distancia con los más cercanos. Y así iterativamente una y otra vez hasta que esa distancia o esa suma de distancias para cada uno de esos centroides sea la más pequeña, ¿vale? Y dirá, oye, pues esta es la solución mejor. ¿Por qué? Porque he visto que la posición de estos centroides es aquella que me da la mínima distancia o la suma de distancias, que veremos después cómo se calcula, para cada uno de esos clústeres, ¿vale? El clúster jerárquico funciona de una manera un poquito diferente, ¿vale? Aquí se ve muy bien, ¿vale? La diferencia entre uno y otro. Veíamos que el clúster no jerárquico, ¿vale? Lo que vamos a tener es todos los elementos clasificados en un grupo o en otro. No van a ser solapantes. En cambio, en el clúster jerárquico vamos a tener algo así. Parece solapante, pero en realidad va a ser solapante si tenemos en cuenta todos estos niveles o jerarquías. Pero en cada uno de los niveles no va a haber solapamientos. Va a ser igual, ¿vale? En cada uno de los niveles o cada uno de los cortes que estamos hablando no va a haber solapamiento entre esos clústeres. ¿Vale? En este caso, como decíamos, el algoritmo va a ser un poquito como os contaba antes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener todos nuestros elementos, que en este caso todas estas bolitas serían nuestro elemento A, B, C, D, E, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es agruparlos teniendo en cuenta la mínima distancia. Es decir, vamos a buscar aquellos elementos que estén más cercanos a cada elemento y los vamos a ir agrupando. Y una vez que lo tengamos agrupado, o sea, una vez que este grupo está hecho, este se convierte en un elemento y volvemos a lanzar el proceso, ¿vale? Y esto se repite hasta que todo se convierte en un clúster. Para el aglomerativo. Para el divisivo lo que sería es precisamente el proceso contrario, ¿vale? Entonces, hasta ahora estamos hablando muy en general, ¿vale? No hemos hablado de, oye, ¿qué significa ser muy diferente? ¿O qué significa estar muy cerca, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, pues de localizaciones, ¿no? De puntos, si nuestras observaciones o nuestras entradas, líneas o en nuestro dataset fuesen puntos geoposicionados, estaríamos diciendo que esa cercanía entre un punto y otro se refiere a una distancia geométrica, ¿no? Una distancia, pues si tenemos uno aquí y otro en la calle de enfrente, pues esa distancia, ¿no? Podemos pensar así, ¿no? Pero realmente cuando nosotros estamos trabajando, y lo veréis después, con otro tipo de variables que tienen que ver más con, por ejemplo, en este caso vamos a trabajar con la calidad del aire, o antes podíamos hablar con pues, parámetros que describen lo que es el Alzheimer, o parámetros que describen el crimen en una determinada localización, ¿vale? Esos parámetros entre sí son los que vamos a considerar como aquellos en los que hay que medir la distancia, ¿no? O sea, al final vamos a tener que tener en cuenta esos parámetros que no son tan fácilmente descriptibles como algo cercano, ¿no? Y hay que definir precisamente métodos para identificar que, oye, esta medición de la calidad del aire con esta medición de la calidad del aire está cercana, ¿vale? Habrá que ver cómo hacer eso, y eso a través de variables muy diferentes, ¿vale? Entonces, muy importante, hay que aprender o definir ciertos métodos para medir la distancia entre los elementos que tenemos, ¿vale? ¿Para qué? Para conseguir aplicar ese algoritmo, ¿vale? Que nos diga, oye, estos son los que están más cerca, ¿vale? Pero intentad extrapolar un poco esa medida de distancia porque no solo nos vamos a
a referir a esa distancia geométrica o distancia física, ¿vale? Nos estamos refiriendo en general a la distancia entre las observaciones y sus variables, sean cual sea su naturaleza, ¿vale? Entonces, hay muchos métodos, ¿vale? No me voy a meter, solo voy a describir un par de ellos, pero cada uno de ellos tiene su fórmula específica, ¿vale? Y cada uno de ellos tiene una serie por así decirlo, de virtudes también, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, la distancia euclídea, es la más utilizada, la más conocida, ¿vale? Pero luego tenemos la distancia de Manhattan, que va a ser una mejora de distancia euclídea porque es menos accesible a outliers. Luego hay otras, por ejemplo, como esta de aquí, que lo que va a hacer es ser muy buena, funcionar bien para el tema de variables binarias, ¿vale? Cada una de ellas tiene su punto bueno y su caso de aplicación específico, ¿vale? Es decir, no hay una medida de distancia perfecta, sino que en función del problema que queramos solucionar, ¿vale? Del contexto y de las variables que tengamos, vamos a utilizar uno u otro, ¿vale? Veréis que lo que vamos a ver en los algoritmos de R es que los propios paquetes de R incluyen diferentes de estas medidas para que podamos parametrizar el propio algoritmo, ¿vale? Por explicar muy brevemente, porque tampoco me quiero meter aquí porque está documentado por todos sitios, ¿vale? Vamos a pensar en la distancia euclídea, ¿vale? Que es la que conocemos todos con un ejemplo, ¿vale? Esta distancia euclídea, o sea, estamos hablando de que todos los elementos o todas esas bolitas que veíamos en nuestra muestra, ¿vale? Van a tener que medir la distancia entre sí para que luego seamos capaces de decidir de cuál es la mínima distancia y entonces decir, oye, estos van juntos, ¿vale? Entonces, la distancia euclídea pues tiene esta formulación. Al final estamos hablando de la diferencia entre la distancia al cuadrado y su raíz cuadrada, la suma de ella y la raíz cuadrada, ¿vale? Y en el Manhattan Distance, que como veíamos antes, tiene ciertas bondades respecto a tener datos con muchos outliers, pues la formulación es un poco diferente, ¿vale? En este caso no es la raíz cuadrada, es pues el valor absoluto de la diferencia, ¿vale? Y cada una de estas distancias, medida de distancias, va a tener pues su propia formulación, ¿vale? Si tenéis más interés, pues podéis explorar, ¿vale? Entonces, aquí lo podemos ver muy claro, esa distancia, como decíamos, ¿vale? La distancia euclídea entre puntos que están localizados con simplemente esta variable de distancia, pues sería simplemente la resta de estas distancias al cuadrado y su raíz cuadrada, ¿vale? ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, la matriz de distancias. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa una matriz de distancias? Al final vamos a tener todas esas bolitas que queremos clasificar o todas esas observaciones que tenemos y lo que vamos a hacer, veremos de qué manera, ¿vale? Después, es ver punto a punto, bolita con bolita, ¿vale? Aquí lo que estamos diciendo. Imaginaos que una bolita, no sé si lo veis porque es un poquito pequeña, una bolita es Alabama. Otra bolita es Luisiana, otra bolita es Georgia, ¿vale? Pues lo que queremos hacer es medir la distancia con alguna de estas fórmulas, ¿vale? Entre cada uno de los elementos con todos los demás, ¿vale? Es decir, veis que aquí tenemos una línea en la que la distancia es 0, ¿por qué? Porque estamos midiendo Alabama contra Alabama, Luisiana contra Luisiana, Georgia contra Georgia, es decir, la distancia aquí es 0 porque estamos midiendo contra sí mismo. También lo que podemos ver en esta matriz de distancia es que es simétrica. Tiene sentido, ¿no? Porque al final aquí estamos comparando Alabama con Luisiana, pero aquí también estamos Luisiana con Alabama, ¿vale? O sea, es simétrico, es decir, que con que mirásemos simplemente una parte del gráfico ya veríamos representados los resultados, ¿vale? ¿Y qué es lo que podemos ver aquí precisamente? Pues el valor de esa distancia. Estamos diciendo, oye, dime la distancia que hay entre Luisiana y Alabama, dime la distancia que hay entre South Carolina y Alabama, ¿vale? Y vamos poniendo en cada uno de estos la distancia. Es visualmente muy, muy interesante porque podemos ver en rojo aquellos valores de distancia muy alta y aquellos valores de distancia muy baja. Esto ya empieza a darnos algunas ideas sobre cómo se va a producir el clustering, ¿vale? Esto es muy gráfico y es previo a hacer el clustering, ¿vale? Es primero, vamos a medir cómo de lejos están las cosas con un método concreto y luego vamos a ver, teniendo en cuenta esa distancia, cuáles están más cerca, ¿vale? Ese es el proceso. Y aquí vamos a ver, ¿no? Ya vamos a empezar que aquí hay un conjunto de cosas que parece que están cerca. Aquí empezamos a ver otras que parece que están muy lejos, ¿vale? Y empezamos a ver aquí, pues, que hay una mezcla. Empezamos ya a ver que hay como ciertos elementos que realmente van a ser muy diferentes y aquí otros que van a ser muy parecidos, ¿no? O sea, aquí parece que empiezan a haber ya como dos grupos de cosas. Cosas que son muy diferentes, cosas que son muy parecidas y otras que están como intermedias, ¿vale? Pero esto es un análisis a priori, no tiene, no es definitivo, pero nos ayuda a ver con qué datos estamos trabajando. También nos ayuda a ver
esa matriz de distancias que va a entrar después en el algoritmo de clustering, ¿vale? Entonces, es muy útil para ver si tiene sentido o no tiene sentido. Imaginaos que todas las distancias son cero, eso significa que todas las entradas son iguales, o que todo es muy diferente, entonces no vamos a tener realmente una partición de los grupos, ¿no? Vamos a tener, oye, es que todo es muy diferente entre sí, esto significa que no va a haber manera de agruparlos, ¿no? Los elementos. Entonces, como os decía, uy, voy a pasar para atrás. Eso es. Como os decía, lo que tenemos que medir, tener muy en cuenta es la distancia entre las cosas, pero luego también hay otro concepto que tener en cuenta que vamos a utilizar más bien en el jerárquico, ¿vale? El de medida de distancia va tanto en el clúster jerárquico como en el clúster particionado, en el K-means, ¿vale? Pero luego en el jerárquico hay que tener en cuenta también, oye, a la hora de hacer esos grupos, ¿cómo vamos a medirlo? Oye, lo que yo os estaba diciendo es, vamos a medir todas con todas, ¿no? Todas las bolitas contra todas las bolitas. Y luego evaluamos estas distancias, ya sean con la media, con el valor absoluto o con lo que definamos, cómo de diferentes son, ¿vale? Pero hay otra forma de hacerlo. A lo mejor no quiero medir todas contra todas, sino que simplemente lo que hago es coger el elemento más alejado de cada clúster con el elemento más alejado de cada clúster y esa es mi medida para definir cómo de diferentes son, ¿no? Mi medida, que he utilizado la fórmula que decíamos de distancia. O lo contrario, que tengo mis dos clústeres o mis dos grupos identificados y lo que hago es medir, ¿vale? Es los dos elementos más cercanos entre sí y ese es el único que utilizo, ¿vale? O sea, he puesto solo 3 casos, hay más formas de medir esto, ¿vale? Veremos que justo esta métrica es algo que vamos a tener que introducir como un parámetro dentro de los propios algoritmos, ¿vale? Uy, siempre voy para atrás. Vale. ¿Qué más hay que tener en cuenta a la hora de hacer de lanzar los algoritmos de clustering? Hay que tener en cuenta todas las variables que estamos utilizando, ¿vale? Como veíamos, las variables que vamos a utilizar, sobre todo cuando utilizamos este tipo de medidas, la Euclid y demás, tenemos que tener en cuenta que esas variables deberán de ser numéricas, ¿vale? Hay métodos específicos que nos permiten hacer clustering con variables categóricas o binarias, como veíamos antes, ¿no? A veces lo que se hace es, cuando esas no son numéricas, lo que se hace es pues traducir. Si tú tienes, por ejemplo, una categórica que es blanco, negro y rojo, pues lo que haces es traducirla en 0, 1 y 2. Y eso lo metes como numérico y entonces ya se puede hacer una medida de distancia. Pero recordad que como tenemos que medir la distancia entre esas variables, necesitamos aplicar esas fórmulas que estamos definiendo, de las que hemos visto. Ya os digo que hay otros métodos para categóricas específicas, pero en este caso hay que medir esa distancia con variables numéricas, ¿vale? ¿Y por qué hay que escalar las variables? Esto hay que hacerlo siempre antes de empezar a lanzar cualquier modelo de clustering, ¿vale? Lo que hay que hacer es tener en cuenta que, como vamos a tener variables muy diferentes, es posible que estas tengan escalas diferentes, ¿no? Imaginad este caso del crimen, ¿no? En el que una de las variables lo que hace es describir el número de crímenes por machete, y otro lo que hace es describir, por ejemplo, cómo de contenta está la gente con un barrio, ¿no? En plan, con una escala de 5 a 10 o algo así. Entonces, cada una de ellas va a tener una escala diferente. Y si nosotros metemos el clustering y hacemos ese cálculo de distancias, teniendo en cuenta que cada una tiene una escala, pues de pronto el algoritmo va a ver patrones que realmente no existen y que se están definiendo precisamente porque las escalas de esos datos no están homogeneizadas, ¿vale? Entonces, no siempre hay que escalar los datos, porque si estamos trabajando con variables homogéneas no será necesario, pero si estamos trabajando con variables muy dispersas, ¿vale? Habrá que hacer, por tanto, un análisis previo de esto, pues habrá que estandarizarlos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es que todas las variables tengan el mismo peso y realmente el modelo sea capaz de encontrar esa partición o esa clusterización de los datos que tenemos, ¿vale? ¿Qué significa escalar las variables? Al final lo que queremos es conseguir una media 0 y una desviación estándar 1, ¿vale? Que es básicamente lo que se representa aquí. Esto lo vamos a hacer simplemente con un comando, ¿vale? O sea, directamente R nos va a permitir hacerlo y va a ser muy sencillo, ¿vale? Como os decía, hay que, a priori, en los métodos de K-means, ¿vale? En los de particionado hay que definir el número de clúster, ¿vale? Pero, como os decía, oye, no estamos solos. Hay ciertos métodos, ¿vale? Como os traigo solo 2 aquí, pero hay muchos más, ¿vale? Os traigo el método del codo, también lo encontraréis como WSS, ¿vale? Y lo que nos permite es, una vez que hemos
se llama como cálculo de la inercia, que es básicamente la suma de las distancias al cuadrado de cada objeto del clúster a sus centroides, que es básicamente cómo de diferentes son esos elementos respecto a otros en otro clúster, ¿no? Entonces, lo que vamos a obtener aquí es un gráfico similar a este, que nos va a permitir, por eso se llama del codo, ¿no? Pues al final vamos a tener como un punto en el que parece que es óptimo el número de clúster. ¿Por qué? Porque si sigues aumentando el número de clúster, no mejora esa distancia, ¿vale? Y otro de los métodos, por ejemplo, es el método de la silueta, ¿vale? En este caso, igual, pues con otro cálculo acerca, en este caso es un poco diferente porque lo que se mide es cómo de buena es la asignación que se ha hecho de un clúster, ¿vale? Claro, oye, ¿cómo de bueno he hecho esta asignación? En comparación con el resto, ¿vale? De clúster. Entonces aquí lo que nos va a dar es igual, oye, en este caso parece que el número de clúster óptimo es 2, ¿vale? Y vamos a probar con ese. Pero como os digo, aunque estos métodos nos recomienden un número de clúster, veremos que cada método a veces nos da un número diferente. Por tanto, habrá que hacer pues, un proceso iterativo de buscar realmente lo que queremos, ¿vale? Estoy viendo que hay algunas preguntas por ahí. Si os parece, no sé si las estáis respondiendo, chicas. Sí, porque tienen más que ver con cuándo va a estar el vídeo disponible y eso. A lo mejor es alguien que se tiene que ir o algo así. Así que... Vale, ¿no hay ninguna más? ¿Continúo? No. Sí. Genial. Vale, pues en realidad lo que me gustaría empezar ahora, o sea, no sé si queréis, no lo habéis preguntado hasta ahora, pero si queréis hacer alguna pregunta, algo no ha quedado claro, decídmelo ahora si queréis y empezamos a explicar un poco el caso práctico, ¿vale? ¿Alguna preguntilla por ahí? Creo que no, ¿no? Yo si nadie no se hay anima, ninguna. si nadie se anima iba a hacer una más de saber si lo he entendido, ¿no? Que es que yo he visto bastantes gráficas de estilometría, no sé si sabes lo que es intentar agrupar textos por su posible autor, o sea, porque por su forma de estar escritos. Entonces, esto sería clustering jerárquico aglomerativo, ¿no? De muchos textos. Bueno, es que no sé si lo has visto, si no es complicado. No, o sea, no lo he visto, no he trabajado, pero ya te digo que casi Vale. todos los programas, déjame que lo mire, estilografía, ¿no? Sí, el paquete de stylus de R, así sin... Estilometría es, perdón. Pero vamos, que no te quiero hacer tampoco así perder mucho tiempo ahora. Metría, eso Lo es. mismo a ver si... Sí. si... Eso. Pues mira, eso, el primero que hay, que es que lo representan muchas veces así, o eso, sí. Fíjate que aparece directamente Sí, un gráfico de programa, en este caso es un gráfico, sí, es un algoritmo jerárquico. Sí, ¿verdad? Vale. Porque Pero digo, esto me suena mucho. Este justo está claro, ¿no? En este caso está claro, pero puede ser que encuentres, o en este, o sea, parece que sí se están utilizando, ¿no? Al final aquí cada clúster, o sea, no te pone por dónde ha particionado, pero probablemente sea por aquí. Claro. Pero cada clúster aquí es un color. Claro. ¿Vale? Y al final lo que parte es por este número, pues se partirá probablemente para que te salga esto por el 2000 y pico. Luego tienes que ver qué significa esa gráfica, ¿no? Porque has particionado por ahí. Sí. Pero sí, parece que el jerárquico, efectivamente. Pero ya verás que probablemente en casi todos se empieza con un camins, ¿vale? Porque es como bastante rápido y demás, y luego pues ya se ve si para ese caso concreto hace falta uno jerárquico o no, ¿vale? O si realmente no tienes ni idea de cómo particionar, como este te ayuda un poco a verlo, pues tires por ahí, ¿vale? Pero pues podrían aplicarse probablemente los dos tipos. Vale, guay. Gracias. Vale, pues si queréis seguimos con el caso práctico, ¿vale? He traído un ejemplo de datos, ¿vale? Que son hechos con datos públicos, ¿vale? Que están publicados en el Ayuntamiento de Madrid sobre la calidad del aire, ¿vale? O sea, como veis, pues en Madrid hay días que la calidad pues tiene algo que desear, ¿vale? Y quería pues echar, ya que veía esos datos, no había trabajado antes con ellos, digo, mira, voy a montar un ejemplo con esto que puede ser interesante, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que voy a buscar en este ejercicio? Es, yo voy a tener una serie de estaciones meteorológicas distribuidas por Madrid, ¿vale? O sea, creo que son como 25 o 30 estaciones y tengo el histórico de esos datos, ¿vale? Tengo el histórico hecho a partir de pues diferentes métricas, ¿vale? Vamos a medir el dióxido de carbono, el nitrógeno, no sé qué, o sea, un montón de métricas a lo largo de cada una de las horas, ¿vale? Y el objetivo de este ejercicio, el objetivo de la aplicación de este clustering va a ser, oye, quiero que me clasifiques esas estaciones a partir de esos datos que tengo de contaminantes, ¿vale? ¿Para qué? Para ver
pues si hay zonas un poco, o estaciones, al final esas estaciones representan un poco el área en la ciudad, ¿no? Quiero ver si en esa zona pues el aire está más limpio, no está más limpio o demás, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo hacer este ejercicio. Uy, siempre voy para atrás, perdona. Vale, ¿qué datos vamos a utilizar? Pues si los queréis, o sea, yo solo os he pasado los de un mes, ¿vale? Pero tenéis, pues desde 2001 a 2021, la calidad del aire hora a hora, ¿vale? Para estas estaciones. Veréis que, pues, no es homogénea para todos los años porque se han ido incorporando nuevas estaciones, hay otras que no y demás, pero bueno, aquí tenéis un montón de datos que son muy interesantes para desarrollar el ejercicio. Yo ya os los he pasado, ¿vale? Os he pasado un poquito más limpios de lo que venían para que no estuviésemos mucho tiempo durante la clase, pero básicamente están aquí todos, ¿vale? Lo que vamos a encontrar, como os decía, es en datasets separados, ¿vale? Y por eso tenéis 3. Por un lado vamos a tener las estaciones con su localización, ¿vale? Por otro lado vamos a tener las métricas, que lo que hacen es pues, definir cómo de alto o bajo es la concentración de una determinada, ¿cómo se llama? Un compuesto, ¿vale? O sea, de dióxido de carbono o lo que sea en cada uno de ellos. Y luego lo que vamos a tener también es qué significa cada una de estas magnitudes, porque bueno, el dataset viene con números y tal, y lo que he hecho ha sido pues limpiarlo un poco para que podamos unir, ¿vale? Como os decía, hay muchísimas métricas que se están cogiendo, ¿vale? Yo he elegido una de ellas, porque al final lo que podríamos hacer es coger todas estas métricas, unirlas para todos los días, ¿vale? Y clusterizar a partir de ahí. Yo he simplificado un poco para que podamos llegar a terminar el ejercicio y que lo veamos con más claridad porque el dataset lo he reducido un poquito y me he centrado solo pues, en uno de los compuestos, ¿vale? En dióxido de nitrógeno, la medida de dióxido de nitrógeno a lo largo de todo, he cogido un día específico, ¿vale? Las 24 horas y en todas estas estaciones, ¿vale? Para ver cómo se puede clasificar, ¿vale? Y este es un poco el ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? Si os parece bien, ahora, ¿alguna pregunta hasta ahora? Que veo por aquí alguna mano, ¿todo resuelto? Es sobre cómo descargar los datos y estoy yo aquí respondiendo. Vale, entiendo que la mayoría sí que tenéis los datos, que tenéis este código, ¿vale? Os lo he pasado directamente porque yo creo que es más cómodo, en vez de que estéis escribiéndolo todo y tal, pues que vayáis ejecutando poco a poco el código. Entiendo que sí que os pasaron las librerías que van a hacer falta, ¿vale? En principio estas podéis tenerlas si no habéis utilizado Cluster. Estas son específicas para Cluster, ¿vale? O sea, tanto Facto Extra como Cluster nos permiten, pues, tanto lanzar estos algoritmos que os decía, en medida de distancia, de ejecución del propio Cluster, para ambos, ¿no? Elena, un momentito, ¿podrías hacer un poco más de zoom en tu pantalla? Es que no se ve muy bien, la letra se ve muy pequeñita. Creo que sí, podría. En View. Control más. También. ¿Así? Perfecto. Un poquito, pero ahí, genial. Muy bien. Vale, pues lo primero que tenemos es que tener instalados todos los paquetes, ¿vale? Yo imagino que la mayoría de vosotros sabéis cómo instalarlos, o bien con el comando, o luego también podemos ir a Tools, Install Package, ¿vale? Y venir aquí y elegir el paquete directamente de CRAN o de donde queramos, ¿vale? Podemos escribir aquí el Facto Extra, eso supongo que lo sabéis, y elegirlo, ¿vale? Entonces, a priori, ¿estamos más o menos todos con todo instalado? Pues esperamos un poquito. Algunos está teniendo problemas para descargarse los datos, pero no nos dicen nada más. Parece que se está entendiendo bien. Espero que sea eso, no que están aburridos. No. Vale, entonces, una vez que tengamos ya todo instalado, ¿vale? Nos vamos a cargar los datos, ¿vale? Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer un poquito de exploración de esos datos y de un poco de trabajo con esos datasets directamente en R, ¿vale? Lo primero que hacemos es leer el CSV, ¿vale? Como sabéis, si vemos la carpetilla que deberíais de tener, ¿vale? Deberíais de tener en RLadies, ¿vale? Deberíais de tener pues, el código este que os he pasado, el PDF en el que está la presentación que hemos visto, y dentro de datos de calidad de aire de Madrid tengo una presentación en la que está pues, un poco descrito qué tipo de datos hay, ¿vale? Y luego vamos a tener el de abril, ¿vale? Porque solo me he descargado el de abril de 2021. Tenemos la información de las estaciones, ¿vale? Y la información sobre la magnitud de este dióxido de nitrógeno es la magnitud no sé qué, ¿vale? Para luego unir. Entonces lo que vamos a hacer es unir esos 3 datasets en solo uno, ¿vale? Que es con el que vamos a trabajar. Entonces lo primero que tenemos que hacer, como sabéis, es leer el CSV. Todos están en formato CSV.
¿vale? Y ya he metido aquí, pues, los parámetros fundamentales que necesitamos. He puesto que no sean factors a priori, ¿vale? Porque si no, luego hay que transformarlos si es un rollo. Quiero que se mantenga el header, ¿vale? Y la separación va a ser un punto y coma. Para los que tengáis que meter, bueno, todos vais a tener que meter una nueva URL, ¿vale? Lo que hay que hacer es básicamente, os venís aquí, copiar y pegar, ¿vale? En donde tengáis vuestros datos, y el único truqui, ¿vale? Que hay que tener en cuenta, yo imagino que más o menos todos lo sabréis, pero el único truquillo que hay que tener en cuenta es que la barra cuando pegas te viene al revés, ¿vale? O sea, la barra tiene que ser esta. Simplemente con esto y luego añadiendo al final, ¿vale? Una vez que te has copiado esto, añades al final simplemente el CSV, ¿vale? El nombre del CSV, ¿vale? Vale, ¿lo tenemos todos hasta ahí? Porque es el origen. Estamos todos, ¿no? ¿Sí? Hay que hacer lo mismo para los tres, ¿vale? Para estaciones, para magnitud y para... perdón, ¿dónde está el otro? Me lo he borrado. ¿Lo he borrado o qué? Estaciones, magnitud... Ah, vale, sí, este. Y las mediciones, perdón. Tenemos estaciones, magnitud y las medidas en general que tenemos, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutarlo. Veis que yo tengo el entorno vacío porque no he ejecutado absolutamente nada. Voy a hacer es ejecutar las librerías, ¿vale? También todas ellas. Se van a instalar, bueno, se van a cargar, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es pues, empezar a ejecutar las estaciones, ¿vale? Si lo vemos, vamos a ir viendo uno a uno y mientras veo si vais avanzando. O bien hacemos un head aquí, ¿vale? De estaciones, para explorar los datos. ¿Vale? Los vemos aquí, aunque se ve muy chiquitito por aquí, ¿vale? Veis que tenemos la estación, tenemos el nombre de la estación y la actividad y longitud. Esto lo he metido porque luego vamos a hacer un análisis de localización, ¿vale? Para el clustering, como os decía, salvo queramos clusterizar cosas por localización, realmente vamos a utilizar solo los datos de las magnitudes, del nitrógeno que estamos midiendo, ¿vale? No vamos a utilizar la latitud y longitud para clusterizar, pero veréis que los resultados van a mostrar que ese clustering está teniendo en cuenta estas variables y que están describiendo realmente cómo están distribuidas esas estaciones, ¿vale? Veréis en un análisis que vamos a hacer al final que realmente ese clustering que hemos hecho sin tener en cuenta la latitud y longitud clusteriza por localización, ¿vale? Que es una de las cosas bonitas de esto. Para explorar los datos también podemos darle clic aquí, ¿vale? Y las tenemos aquí los datos, ¿vale? Eso seguramente lo sabéis todos, tenemos estas formas de explorarlo o de desplegar aquí y ver pues las variables que tenemos, ¿vale? Vamos a ejecutar los tres, ¿vale? La magnitud, ¿vale? Está en este caso, voy a explorar por aquí. La magnitud lo que tenemos es ese código que vamos a necesitar y que luego lo vamos a unir con el otro y los nombres de las magnitudes, ¿vale? Pues como decía, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y demás. Y finalmente, pues tenemos el dataset, que es el más importante, ¿vale? Que es este de aquí, que va a ser el que tiene pues 4.038 observaciones con 56 variables. Esas variables, de las 56 variables, bueno, no todas, veremos que las vamos a particionar, son las que vamos a utilizar para clusterizar, ¿vale? Si lo exploramos un poquito, ¿voy muy rápido, Inés, o voy bien? ¿Bien? Vale. Vale, pues lo que tenemos al final son... ¿Sí? Okay. Vale, perfecto. Entonces, es que yo a veces avisadme, ¿vale? Que a veces me embalo y demás. ¿Qué vamos a tener en este dataset? Pues si lo exploramos, realmente tenemos la provincia, municipio, la estación y la magnitud. La estación, como veíamos, las tenemos aquí descritas, ¿vale? Tenemos las estaciones, la 4 es Plaza de España, la 8 es Escuela de Aguirre, ¿vale? Esto es lo que yo quería ver, ¿vale? Porque con el 4-8 pues nadie se aclara. Y luego, ¿qué más tenemos? Perdona, en el DF0 este, pues vamos a tener la magnitud que vamos a medir, ¿vale? Si vamos al dataset de magnitud, tenemos que el 1 es dióxido de azufre, el 6 es monóxido de carbono, y así, ¿vale? ¿Y qué más tenemos en este dataset, que es el más importante? Pues tenemos el punto de muestreo, que básicamente, bueno, esto es la unión de todas estas columnas, el año, el mes y el día, ¿vale? El año y el mes es el mismo porque el dataset en conjunto es todo abril, ¿vale? Y el día pues tenemos todos los días del año, es decir, tenemos todos los días del mes, perdona, tenemos todos los días del mes para el mes 4 de 2021 y lo tenemos para cada una de las estaciones y para cada una de las métricas que estamos viendo. Y luego lo que tenemos es H01, H02, todo esto son las métricas en cada una de las horas del día, ¿vale? El H01 es a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ¿vale? Y así hasta, aquí no se va a ver porque está limitado el número de variables, ¿vale? Pero si hacemos un head, veremos que tenemos hasta H24, ¿vale? Hacemos un head de F0, ¿vale? Vemos que tenemos hasta H24, ¿vale? Hasta V24.
¿Por qué tenemos una columna que es H5, V5, H6, V6? Este V es de validación, ¿vale? Nosotros no lo vamos a tener en cuenta. Lo que voy a hacer es quitármelas, las de validación, ¿vale? Y me voy a quedar con las que son H, que son las mediciones, ¿vale? Las mediciones para cada una de estas variables, para cada una de las estaciones, para cada uno de los días del mes, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Y por qué me he cargado estaciones y magnitud? Pues como os decía, para saber a qué corresponde cada magnitud y luego filtrarlo, y estaciones para saber a qué estación corresponde y luego pues entender dónde están y los resultados, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir estos datasets. Voy a unir el primero, el que tiene todos los datos, con magnitud, ¿vale? ¿Y cuál es la variable de unión? Pues va a ser magnitud en las dos, ¿vale? Veis que tenemos magnitud, que es 1, 6, 7, 8, y si nos vamos al DF0, tenemos magnitud igual, ¿vale? Que es 1, 2, bueno, todos los que tienen aquí. ¿Vale? La forma en la que lo unimos, no me voy a centrar en estos comandos porque entiendo que más o menos los controláis, ¿vale? Pero es la unión o el match entre un dataset en el otro y por qué variable queremos hacer el match, ¿vale? En cada uno de los datasets. Luego lo que digo, oye, es déjame todos los que están en el primer dataset, perdona, en este, y en el siguiente, o sea, si en la magnitud no encuentras ningún elemento que aparezca en el DF0, pues oye, no me lo pongo, ¿vale? Y en el segundo voy a hacer la misma lógica. Ahora, el resultado de ese match, ¿vale? Lo uno también con las estaciones, ¿vale? El resultado, ¿por qué quiero esto? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero tener en mi DF1, ¿vale? Lo voy a ejecutar ahora mismo, ejecutamos uno tras otro. En ese DF1, en vez de tener 56 variables, ¿ves que tenía 56? Ahora tengo 60, ¿vale? ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que voy a tener el nombre de la magnitud, el nombre de la estación, la latitud y la longitud dentro de mi dataset, ¿vale? Y así vamos a poder seleccionar realmente lo que queremos. Esto hay que hacerlo porque el dataset inicial pues no viene tan limpito como nos gustaría, ¿vale? Pero es un mínimo trabajo de datos que seguramente si comparáis con lo que soléis hacer es muy poquito, ¿vale? Pero bueno, era simplemente por introducirlo. ¿Qué vamos a hacer también? ¿Y qué tiene que ver con la limpieza de datos? Vamos a hacer un conteo por estaciones. Oye, quiero saber realmente si se están midiendo lo mismo en todas las estaciones, porque oye, si no voy a poder hacer un clustering por el dióxido de carbono y en todas no se mide, pues hay estaciones que no voy a poder clasificar, ¿no? O que me las va a clasificar en un grupo que es sin información, ¿no? Entonces, con esta función que es del paquete de pli, lo que hacemos es agrupar por estación y hacer un conteo de filas, ¿vale? Vamos a ver el resultado, que es lo más claro. Al final lo que tenemos es que tengo 24 observaciones y esto significa que tengo 24 estaciones, ¿vale? Y aquí están todas listadas, ya por el número y no por el código para que no sea más sencillo, ¿vale? Y lo que tenemos aquí es el número de filas y si os dais cuenta es diferente para cada una de ellas. Y esto significa que las mediciones van a ser diferentes en todas ellas, ¿no? De pronto aquí en Escuelas Aguirre se mide todo, pero en Barrio del Pilar parece que no, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a buscar y por qué voy a hacer las dos siguientes funciones? Voy a buscar aquellas estaciones en las que se mide todo lo mismo, ¿vale? Si ejecutamos, por ejemplo, vamos al siguiente, que lo que hago es un conteo, en este caso, por nombre de estación y nombre de magnitud, ¿vale? Nos vamos a DF1res, vemos, por ejemplo, que en Arturo Soria se mide el dióxido de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno y el ozono, ¿vale? En cambio, en la medida Ramón y Cajal se están metiendo otras, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero encontrar? Pues el mínimo común múltiplo. Quiero encontrar aquellas métricas, aquellas magnitudes que se miden en todos, ¿vale? Para poder hacer el clustering. Esto lo vamos a hacer con estas dos opciones, ¿vale? Si ejecutamos la siguiente, que es un cast, que lo que nos permite es reestructurar nuestros datos, ¿vale? Si le damos a df1 cast, ¿vale? Vemos que he reestructurado mis datos, ¿vale? Y he hecho el cast de ese dataset, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido poner en la primera columna el nombre de la estación y luego le he dicho, oye, hazme la transformación, ¿vale? Ponme cada una de las magnitudes en una columna, ¿vale? De manera que lo que tú encuentras aquí, si lo ves, es tu nombre de estación y luego para cada uno de ellos si tiene o no tiene y el número de filas que tiene para cada uno de ellos, ¿vale? ¿Qué voy a hacer yo para encontrar aquellos que tienen todas las métricas? Pues simplemente quitarme aquellos elementos o aquellas columnas que tienen nulos, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el siguiente comando? ¿Vale? Lo que estoy haciendo es, oye, para este resultado que he obtenido aquí, dime aquellas en las que la suma de nulos sea 0, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el resultado. No, perdona, este no era. Es el df1cat-rest, ¿vale? Que es este. Y si os dais cuenta, estas son las 3 variables para las que vamos a tener todas las métricas en todas las estaciones, ¿vale? Nos vamos a quedar con una de ellas. ¿Con cuál me voy a quedar? Porque la he elegido yo y salían los resultados más chulos. Con el dióxido de nitrógeno, ¿vale?
Entonces, al final lo que voy a hacer es, para mi dataset, ¿vale? El dataset que teníamos inicial, que es el DF1, con todas las variables, ¿vale? Recordamos que teníamos 4.038 observaciones y 60 variables. Aquí me voy a decir, oye, dime un día solo, porque si no tendríamos que hacer más transformaciones y tal, y dame una magnitud, que en este caso le hemos dicho el dióxido de nitrógeno, ¿vale? ¿Con qué nos hemos quedado aquí? Con el dataset definitivo, ¿vale? Es el dataset en el que tenemos todas las variables, ¿vale? Que necesitamos, pero seguimos teniendo esta variable v extraña, ¿vale? Que no vamos a querer, que son la validación, o por ejemplo, estos números tampoco los vamos a querer, ¿vale? Pues lo siguiente que vamos a hacer es simplemente filtrar aquellas columnas que queremos y aquellas filas que queremos, ¿vale? Para que nos quedemos con el dataset súper limpito, que es lo que tendríamos aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es coger el dataset, el dataframe, y decir, oye, quédate con todas las columnas que van de la 9 a la 55. ¿Por qué sé yo esto? Porque me lo he contado, ¿vale? O sea, básicamente tienes tu dataset y lo que me quiero quedar es con todas las columnas, con la 1, 2, 3, con todas estas que van de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, empezando en la 9 hasta la última, ¿vale? Y yendo de 2 en 2. De manera que al final, en este dataset, ¿vale? Me quedo con solo los valores, ¿vale? Esto es lo que vamos a utilizar para clusterizar todos estos valores, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, esto es simplemente para poder saber a qué estación se corresponde, pero sin meterla en el dataset, ¿vale? Se lo he metido en el nombre de las variables, ¿vale? Si tú ves el dataset, pues ahora tiene pues, el nombre de cada una de las filas, pues su nombre de estación, ¿vale? Y luego he dejado en otro dataset, he dejado las variables que son pues el año, el mes, el día, para luego unirlo y tener el dataset al que ponerle los clusters, ¿vale? Todo esto ha sido de preparación del dataset. No sé si os habéis perdido, si he ido muy rápido, si he hecho demasiadas funciones. ¿Cómo vais, Inés? Pues yo creo que va bastante bien porque Leti está preguntando que si alguien tiene alguna duda o si quieren que repitamos algo y de momento parece que va todo ok, así que... o son muy cracks o que no ha funcionado nada. Puede ser cualquiera de las dos. Esperemos que sean muy cracks. Genial. No, están contentos. Sí, genial. Entonces, por ahora tenemos el DF final, ¿vale? Que es en el que tenemos todos los datos que queremos. Pero solo vamos a utilizar los datos en los que tenemos las variables numéricas. Recordad que lo que vamos a hacer ahora con todas estas variables numéricas, que son las que describen cada una de las estaciones, vamos a hacer el clustering, ¿vale? Entonces, nos vamos a quedar, es decir, con este dataset final para luego utilizarlo, ¿vale? Todo limpito, todo con todas las variables y demás. Pero el que vamos a utilizar, ¿vale? Con el que vamos a trabajar para hacer el clustering es este que solo tiene variables numéricas, ¿vale? ¿Y qué decíamos en la presentación que había que hacer? Lo primero, ver, o sea, escalar esas variables, ¿vale? En este caso, lo he escalado, ¿vale? Para que tengáis la función y veáis el resultado. Pero realmente en este caso no habría falta, porque todas las variables hacen referente, o sea, todas las columnas hacen referencia a la misma variable y por tanto la escala de medida es la misma. Si por ejemplo tuviésemos aquí unas columnas que se refieren pues a la medida del contenido del agua caída en no sé dónde, pues a lo mejor la unidad de medida es muy diferente, ¿no? Se mide en mililitros, se mide de 0 a 5, en cambio en este se mide de 0 a 100, ¿vale? Pero como en este caso todas las variables son iguales, no haría falta escalarlo, ¿vale? Pero lo vamos a hacer simplemente para que veáis pues la función, ¿vale? La función es muy sencilla, lo que vamos a tener es nuestro dataset, ¿vale? Y la función escalar. Y al final vamos a tener un dataset que es el dfScale, ¿vale? Vamos a hacer primero un head para que veáis el dataset dfScale, ¿vale? En este caso, veis que de pronto los datos empiezan a tener otra medida, ¿no? Si hiciésemos el head del que no es escalado, ¿no? Del hora, ¿vale? Vemos que la escala es diferente, ¿no? Veis que teníamos antes pues parece como que de 0 a 100 y ahora lo que tenemos es como de -1 a 1 o de -2 a 2, ¿vale? Vamos a verlo, vamos exactamente a ver qué es lo que hacemos. Para eso vamos a descomentar estos comandos, ¿vale? Si vamos a summary, aquí podemos ver realmente pues estas variables qué escala tenían, ¿no? Si vemos la H01 vemos que el mínimo iba de 6 a 22, ¿vale? En cambio, si ejecutamos el siguiente, ¿vale? El escalado, vemos que la variable 1, por ejemplo, va ahora de -1 a 1, ¿vale? Veis, recordáis que lo que había que hacer es centrar en el 0, ¿vale? Y escalarlo. En este caso está estandarizado,
¿vale? Bueno, no sé si es de menos 2 a 2, pero está estandarizado, ¿vale? Para que todas las variables estén igual, ¿vale? Esto será muy útil que lo utilicéis cuando tenéis variables muy dispersas. Y lo siguiente que habría que hacer, ¿qué es? Pues, como veíamos, medir las distancias, ¿no? Ya tenemos nuestras variables numéricas que son las que vamos a utilizar para clasificar o clusterizar esas estaciones, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues medir la distancia entre ellos, ¿vale? El método es muy fácil, ¿vale? Tú tienes el getDist, ¿vale? Del paquete cluster, y lo que tienes que hacer es meter, oye, el dataset que estaba escalado y definir el método de distancia, ¿vale? Por defecto, si tú no pones nada aquí, te da el método euclidio, ¿vale? Que es la distancia euclidia, que es lo que hemos visto. Pero hay otros muchos, ¿vale? Los he puesto aquí, ¿vale? Pues tiene la euclidia, tenemos la Manhattan, que es la otra que hemos visto, pero hay muchas más, ¿vale? Esto, o sea, yo lo he puesto aquí, pero cuando trabajéis, imagino que lo sabéis, simplemente buscando en internet la descripción del paquete, ¿vale? Creo que está por aquí, la función dist, metéis en internet, en Google o donde sea, la distancia, ¿vale? Para el paquete que estáis buscando, y al final tenéis todos los métodos que aparecen aquí, ¿vale? Pues tenemos la distancia euclidia, maximum, Manhattan, ¿vale? Y eso lo podéis hacer con todos los paquetes. Entonces aquí, pues yo he elegido euclidia, ¿vale? Se mete de esta manera, y lo que vamos a hacer es, pues, ejecutar este comando, ¿vale? Y ya vamos a tener en un dataset estas distancias. A ver, ¿dónde está? Vale, aquí está. En este caso, bueno, es un vector, ¿vale? No se ha definido como un data frame, porque al final es las distancias entre todos los elementos contra todos los elementos, ¿vale? Entonces vamos a ver, precisamente visualizando con ese gradiente que veíamos de la matriz de distancias, cuáles son los resultados que nos han salido, ¿vale? Vamos a ver, o sea, bueno, también podéis escribir directamente esto, ¿vale? Y veis un poco la distancia. Si veis el dataset, que es un poco loco, realmente está representando ese triángulo que veíamos o esa diagonal que veíamos con los datos, ¿vale? Pero bueno, no se visualiza muy bien así, pero son los datos que tenemos en este dataset, ¿vale? Si utilizamos la función fbitDist, ¿vale? Que tenemos aquí, y utilizamos, pues, el vector de distancias, ¿vale? Lo he dejado preconfigurado con una serie de colores y ejecutamos, ¿vale? Lo que nos va a aparecer, voy a poner un poquito más grande, por aquí no se ve nada, ese vector de distancias que veíamos, ¿no? Vamos a ver si se puede poner un poquito más grande. Bueno, aquí creo que se ve más claro. Vale. Esto es lo que obtenemos al final, ¿no? Que es lo que veíamos, ¿no? Aquí estamos diciendo que la estación Juan Carlos I, con Juan Carlos I, pues la distancia que hay es 0. Pero tened muy en cuenta que no estamos midiendo la distancia física. ¿Por qué? Porque no hemos metido la latitud y la longitud. Estamos hablando de la distancia, ¿sí? Hay una duda, perdona que te corte, en la que estaban preguntando que si tienes algún tip de cómo hacer cuando tenemos variables que son categóricas, ¿no? Es decir, ahora mismo imaginemos que tenemos una variable que es ciudad, ¿no? Y aparecen ahí, o te aparecen ahí 4 caminos, escuela. ¿Cómo podemos hacerlo? La puedes transformar en numérica. O sea, al final lo que puedes hacer, imagínate que tienes 10 ciudades, pues esa la puedes convertir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y coges y la transformas en numérica. Entonces luego, al escalarlo, pues tendrá sentido esa clasificación. ¿Vale? Esa es una de los tips. Y luego hay otro, no me acuerdo cómo se llama, pero hay otro método parecido al Camins, ¿vale? Que vamos a ver ahora, que es específicamente para tener en cuenta clases, variables categóricas. Pero bueno, generalmente lo que suele pasar es que tenemos una mezcla y queremos meter alguna que es categórica y generalmente pues lo que hacemos es eso, oye, pues la transformamos a numérica y tiramos con ella. ¿Vale? Genial, pues eso es un poco lo que nos sale. Elena, disculpa. Sí. Preguntan que luego intentas usar una distancia para la variable categórica. Al final puedes utilizar la distancia euclidia, ¿vale? O puedes buscar otra distancia, otra de las distancias que hemos visto. Pero al final es igual, o sea, como estás transformándola en un número, buscas la distancia respecto a ese número. No sé si También creo que hay un método que es el método de crear una variable dummy a partir de esa categórica, ¿verdad? Sí, está, a ver, puedes hacer ¿cómo se llama? Esto, o sea, puedes crear una columna en la que pongas 0, 1 a ese variable. No me acuerdo cómo se llama. Yo lo llamo crear variables dummy. Bueno, sí. No sé cómo se llama el método. Tiene otro nombre, pero sí, es básicamente, tú tienes, lo que pasa es que si, por ejemplo, tienes 15 ciudades, te salen 15 columnas en las que pones 0 o 1, ¿no? Pero bueno, es una opción también, es una opción que se podría utilizar también. ¿Vale? Me pregunta que Guina,
que luego que si hay una distancia especial para variables binarias, ¿no? Porque Sí. al final si lo cambiamos a una 0,1... Sí, sí que la hay. De hecho, es una de las que ponía por aquí. Hay otros métodos, ¿vale? Yo simplemente he puesto alguno, pero el Simple Matching Coefficient es específico para variables binarias, por ejemplo. ¿Vale? Genial. Vale, pues aquí ya empezamos a ver cositas, ¿no? Empezamos a ver, primero, ya sabéis que toda esta parte de aquí, la de arriba a la abajo, pues es simétrico y podríamos solo fijarnos en una, ¿no? Pero estamos viendo como que todas estas que aparecen aquí podrían estar en un mismo clúster, si tuviésemos dos, y aquí aparece una que de pronto es súper diferente, ¿no? Parece como que la plaza elíptica es diferente de todas, ¿no? Y luego el resto, o sea, pues aquí podría aparecer otro clúster, ¿no? Pero bueno, estos son hipótesis sobre los datos, ya simplemente hablando de la distancia. A partir de esos datos, a partir de estos datos en detalle, lo que vamos a hacer es empezar a lanzar el clustering de K-means, ¿vale? O sea, recordad, ¿qué hemos hecho? Preparar el dataset, elegir los datos que queremos utilizar para clusterizar, escalar esos datos, medir la distancia entre ellos y ahora que tenemos eso, ¿qué hacemos? Clusterizamos, ¿vale? Con uno u otro método. Ahora vamos a empezar con K-means, ¿vale? ¿Y qué os había dicho al principio de K-means? Que lo primero que hay que definir es el número de clústeres, ¿vale? O el número, en este caso lo he llamado centros, ¿vale? Pero es el número de centros de esos clústeres, ¿vale? En este caso le pongo 2. También esto es importante, el número de configuraciones iniciales. Recordad que os decía que este algoritmo es iterativo, ¿no? O sea, que primero empieza poniendo los centros de manera random en cualquier sitio y luego pues eso empieza a moverse, calcular, moverse, calcular, moverse, calcular, hasta que encuentra la configuración más óptima, ¿vale? Claro, esto puede estar infinitamente. En este caso lo que le estamos diciendo, oye, con 25 veces que lo hagas ya me voy a quedar con un resultado, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que cuanto mayor sea el número de configuraciones iniciales que damos, más tardará el algoritmo, ¿vale? En calcular. Pero también será más preciso, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo se lanza el algoritmo de K-means? Muy sencillito, ¿vale? Tenemos nuestra función K-means, tenemos el dataset escalado, ¿vale? Recordad que solo queremos lo que sea escalado y especificamos el número de centros o de clúster y el número de configuraciones iniciales, ¿vale? En este caso lo hemos parametrizado para, oye, si queremos hacer diferentes pruebas, lo cambiamos aquí y ya lo tenemos aplicado, ¿vale? Entonces voy a ejecutar, recordad que tenéis que ejecutar también las variables para poder introducirlas, ¿vale? Y ya tenemos el clustering, ¿vale? En esa variable K2 tenemos el clustering. ¿Y qué significa tener el clustering? Pues si exploramos esa variable, ¿vale? Si nos venimos aquí, pues vemos que hay muchas cosas, ¿no? Parece que no hay datos, ¿no? Parece que esto es como una estructura, pues que de pronto puedo encontrar clúster, parece que ahí pueden estar los clústeres, los centros y una serie de cosas aquí que son medidas de distancia, ¿vale? O sea, precisamente estos datos son los que al final, optimizando, bueno, minimizando esos datos son los que nos van a permitir o le van a permitir al algoritmo encontrar la mejor solución, ¿vale? Ahora os enseño cómo acceder a cada uno de estos, aunque imagino que lo sabéis. Pero, y cosas interesantes es que tenemos los clústeres, parece que por aquí, tenemos los centros, ¿vale? Tenemos los centros y tenemos también el tamaño de cada clúster. ¿Veis que parece? Bueno, hemos dado dos clústeres, aparece que el primer clúster tiene 10 elementos y el segundo tiene 14, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer a estos valores? No solo viéndolos aquí, en caso de que los queramos utilizar, pues poniendo la variable, ¿vale? Con el dólar y cada uno de estos nombrecillos, pues podemos ir entrando, ¿vale? Os los he descrito aquí para que lo tengáis un poquito en detalle, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí vamos a tener la más interesante, que es la que nos dice, oye, ¿a qué clúster pertenece? Oye, Plaza de España pertenece al 1. Escuela San Aguirre pertenece al 1. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestro clúster hecho aquí, ya tenemos esa clasificación, ¿vale? Pero vamos a visualizarlo, ¿vale? Vamos a visualizar qué es lo que tenemos. Este componente, o sea, esta función, ¿vale? Lo que nos permite es, con el resultado de K, ¿vale? El K2, no los clústeres, sino todo lo que tenemos, con las pérdidas, los centros y todo, le damos ese K2, le damos los datos que hemos utilizado, ¿vale? Y lo que obtenemos al final es esa visualización en 2D, ¿vale? En 2 dimensiones de ese clustering, ¿vale? Esta representación en 2 dimensiones os preguntaréis, oye, ¿qué está representando aquí? Si yo lo que he metido han sido 25 variables, ¿cómo me está representando esto? Pues realmente lo que está haciendo es utilizar las componentes principales, ¿vale? Lo que hace es identificar directamente esta función. Me dice, oye, vale, tú tienes 25 variables y yo esto no te lo puedo representar para que tú lo entiendas. Me cojo las componentes principales y te los represento con esto, ¿vale? De manera que ya estáis viendo, vamos a ver si lo podemos ver un poquito más grande, cómo está identificando el algoritmo, pues mira, todas estas estaciones, a partir de esas mediciones que hemos visto, que parece que tienen un comportamiento similar,
y estas tienen otro comportamiento similar. ¿Qué significa tener un comportamiento similar? Pues no lo sabemos. A priori, bueno, sabemos que esas variables son muy similares entre sí, o sea, todo ese vector de variables es similares entre sí, pero no sabemos si estas de Mendez-Álvaro son más contaminantes o menos. O sea, a priori no lo sabemos. Sabemos que hay dos grupos y están bien particionados, ¿vale? Elena, Sí. una pregunta que lanzan. ¿Puedo definir el número de clústeres a partir de un dendrograma? ¿Puedo hacer primero el algoritmo jerárquico para tener el número correcto de clúster y después hacer el K-means? Sí, pero verás, lo vamos a ver ahora después, que el jerárquico, que lo vamos a ver aquí, no te da el número directamente. Tú tienes que intuirlo a partir de las particiones. Pero sí, podría ser una solución, Pero en vez de hacer eso, lo que vamos a hacer es ver esos algoritmos que os enseñaba, ¿vale? Que son muy fáciles de lanzar, estos de aquí, para buscar ese número óptimo, ¿vale? Hay unas funciones, no tienes que irte a lanzar otro clustering, sino que hay funciones que para ambos clustering te recomiendan cuál es el número óptimo de clúster, ¿vale? Dejadme que os lo enseñe, o sea, simplemente voy a lanzar esto que he hecho aquí, ¿vale? Es para comparar varias configuraciones, para que veáis que, oye, he puesto ese 2 aleatoriamente, pero ¿qué pasa si pongo 3, 4, 5? ¿Qué configuraciones me salen, no? Vamos a ejecutar estos 3. Ay, perdón. Vamos a ejecutar estas... Vale, habría que ejecutar desde comparar varias configuraciones hasta create arrange, ¿vale? Creo que está por aquí. Aquí está. ¿Vale? ¿Qué es lo que aprovecho ahora también para preguntarte que si hay algún tipo de literatura que recomiendes para los algoritmos de tipo clustering, algún tipo de libro o alguna lectura recomendada. Pues que hay muchos, hay un montón de fuentes en realidad, y cada una pues te cuenta una parte, ¿no? Yo he intentado como condensar todo lo que he encontrado aquí, pero cada una de las bibliografías un poco te cuenta parcialmente. Unas inciden mucho en los métodos de distancia, otras de pronto inciden mucho en cómo escalar los datos, pero al final no sabría una fuente única para recomendar. O sea, yo diría, explora ahí en RPub, por ejemplo, hay un montón de cositas, ¿no? Pero sí, de hecho creo que esta charla está cogiendo como las partes básicas de cada una de las cosas principales que luego pueden ser una research o un libro en sí mismo, ¿no? De lo que decías, las distancias o cómo se calcula el método del número de clusters o incluso cómo se visualiza, ¿no? Que bueno, que eso es como un overview general, así que sí, estamos enterándonos de todo. Genial, me alegro. Al final, estas charlas no pueden ser explicar en detalle muchas cosas, ¿no? Porque es que hay tanta bibliografía, hay tantos papers, hay tantos métodos interesantísimos, pero sí es un poco tener las claves, oye, sí que me gustaría que os quedarais, oye, parece que hay que escalar los datos, parece que hay que medir las distancias y hay muchas formas de medirlas, parece que hay que definir los clústeres y hay muchas formas de definir esos clústeres, ¿no? Entonces, tener un poco esas pautas, haber visto cómo funciona y el concepto básico, ¿no? Y luego, pues oye, pues parece que yo tengo un caso muy específico en el que mis datos son súper raros, todos son categóricos, de pronto hay una cosa numérica que está súper desescalada y entonces a partir de ella, pues buscar específicamente cuál es la distancia que viene mejor, cuál es el método de definición, o sea, de clúster. Entonces es un poco ya luego pues indagar, ¿no? Que es lo que hacemos todos. O sea, yo no me conozco todos los métodos. Cuando tengo un problema que resolver, ¿qué hago? A buscar, oye, pues mira, tengo este problema, y a indagar y al final, oye, pues resulta que el de densidad es el que resolvía mi problema porque es el único, es un poco así siempre, ¿no? O sea, es un poco, es muy complicado en una sesión, en una charla dar conocimiento sobre todo, ¿no? Es simplemente, oye, estas son las cosas que hay ahora a investigar, ¿no? Y vale, bueno, os continúo un poquito. ¿Qué tenemos aquí? Pues diferentes configuraciones que podrían tener sentido todas, ¿no? Pero oye, estamos ahora aquí clasificando diferentes localizaciones, pero esto no está representando, no se está visualizando de manera física. Oye, ¿qué pasaría? ¿Dónde están estos clústeres situados en Madrid? ¿No? En este caso, lo más interesante sería hacer un análisis directamente en un mapa de Madrid y decir, oye, pues parece que esto tiene sentido, esto parece que es el Retiro, esto parece... No lo sé. O sea, entonces, a partir de esto, ¿vale? Primero vamos a ver cómo se puede obtener el número de clúster óptimo y después vamos a ver cómo analizar esos datos para ver si los clústeres que hemos sacado tienen sentido o no, ¿vale? Entonces, vamos a ver... vale, es lo que he hecho aquí, ¿vale? Aquí tenemos, recordad que os decía que había muchos métodos para definir el número óptimo de clúster, pero que había dos de los más conocidos que son el método del codo
y el de la silueta o el WSS, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ejecuta esto en R? Pues es muy sencillo. Al final tenemos el mismo paquete, ¿vale? Con la misma funcionalidad y identificando qué método tenemos, ¿vale? He metido aquí algunos de ellos, pero como os decía, oye, id a la documentación de R y ahí tenéis pues todos los paquetes que creo que era este, ¿no? El que tenemos. No, este es para el otro, ¿no? Pero bueno, lo vais a encontrar en internet, todos los métodos que tenemos, ¿vale? He puesto varios, ¿no? Definimos el SID para poder replicar a ver, ¿vale? Vale, entonces aquí lo que tenemos es nuestro dataset escalado, ¿vale? Nuestro k-means, ¿vale? El resultado que hemos obtenido en el k-means y luego el método. ¿Qué nos dice esta definición óptima de clúster? Pues deberíamos de elegir 2, ¿vale? ¿Y qué pasa si ejecutamos otro, ¿vale? Otra medida de esto? Pues aquí yo no diría que está muy claro. O sea, en este caso, no, o sea, este método es cierto que a partir del 2 parece que la pendiente, que es lo que tenemos que buscar, ¿no? En este método del codo, que es el WSS, tenemos que buscar el momento en el que esta pendiente empieza a ser cada vez más baja, ¿vale? Porque significa que conforme aumentamos el número de clústeres, tampoco tenemos mucha ganancia en el error, ¿no? Entonces, aquí parece que también está indicando que el número óptimo de clúster puede ser entre 2, 3, 4, ¿vale? O sea, pero bueno, podría ser 2. En el anterior sí que parece un poquito más claro, ¿vale? Vamos a coger 2. Entonces, una vez que tenemos la solución óptima, ¿vale? He lanzado el clúster, sería lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Porque ya hemos lanzado 2, 3, 4, 5, pero bueno, lo he vuelto a hacer aquí para que tengamos el resultado final seleccionado, ¿vale? Entonces, si yo le doy, en este caso, el número de clústeres seleccionados es 2, vuelvo a lanzar lo que había puesto, ¿vale? Con el número de clúster, el número de starts en 25, ¿vale? Y la visualización, ¿vale? Para tenerlo guardado nuevamente en mi dataset. Pero bueno, he repetido justo lo mismo de antes, simplemente en caso de que queramos probar más, he puesto esto aquí variable. Y lo que sí que vamos a hacer es, ahora que tenemos esos clústeres, vamos a unir esos numeritos, esa clasificación, oye, estación 1 pertenecía al clúster 1, la estación 2 pertenecía al clúster 2. Ese dataset lo vamos a unir, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a ir, como veíamos antes, podemos acceder a los resultados, ¿vale? En este caso era K2, en la última he puesto solo K, ¿vale? Vamos a acceder al número de clúster, ¿vale? Que veíamos que era, pues, la asignación de los clústeres de este algoritmo, ¿no? Entonces, si nos vamos al resultado, ¿vale? Lo que voy a hacer es coger el dataset en el que lo tenía todo, ¿vale? No solo las numéricas, sino todo, y lo que voy a hacer es meter en una variable que se llame clúster, pues esos resultados que he obtenido, ¿vale? Que son un vector. Ese vector que me daba aquí, este K2 clúster, es un vector que tiene el número de, ¿cuántos son? Que no me acuerdo. Tiene 24 estaciones y mi final, ¿vale? Mi dataset final, que todavía no lo he ejecutado, ¿vale? Tiene 24 columnas, o sea, 24 filas. Por tanto, lo que voy a hacer es coger ese vector y lo voy a poner como filas, ¿vale? Si lo ejecutamos y nos vamos a final, ¿vale? Veis que tenemos al final nuestros clústeres, ¿vale? O sea, tenemos cada una de las estaciones con sus métricas, que son las que hemos utilizado, y el clúster, ¿vale? Ya lo tenemos clasificado. Como hemos dicho solo 2, pues tenemos 1, 2, 1, 2, 1, ¿vale? ¿Qué podemos hacer que es súper útil, sobre todo cuando trabajamos con cosas geoposicionadas? Oye, vamos a pintarlo en un mapa, ¿vale? Nosotros en mi equipo todo lo pintamos, ¿no? O sea, en plan, oye, si no lo pinto, como está todo geoposicionado, al final solemos pintarlo todo o parte de los datos para poder entender qué significan los resultados, ¿no? Que no siempre es sencillo. ¿Vale? Entonces, he incluido aquí una funcionalidad, ¿vale? De QMplot, ¿vale? De ggmap, en el que metiendo la longitud y la latitud, recordad que la metimos para algo, ¿vale? Era para esto, ¿vale? Para coger el dataset final, la latitud y la longitud, y luego pintarlo en un mapa, ¿vale? Vamos a ejecutarlo. ¿Vale? El resultado que tenemos aquí es esa clusterización tan bonita que veíamos y tan incomprensible, ¿no? Esto pues está muy bien, pero realmente no lo entiendo. En cambio, cuando lo llevo a un mapa, cuando estamos hablando de cosas geoposicionadas, oye, pues ya empiezo a ver cosas, ¿no? Y ya puedo decir, vale, yo no sé mucho de calidad del aire, ¿no? Pero sí que puedo decir que parece que hay un grupo que es como el centro de Madrid, ¿no? El centro de Madrid y esto por aquí arriba y esto por aquí abajo, que tienen un comportamiento, ¿no? Y luego hay otros como pues el Retiro, o sea, el Casa de Campo, el Retiro y otras localizaciones más al exterior, ¿no? Que tienen otro comportamiento, ¿vale? Pues esto lo hemos sido capaces de identificarlo sin meter ningún dato de localización dentro de nuestros clústeres, ¿vale? O sea, si por ejemplo, en vez de 2
en vez de poner 2, vamos a poner 3, ¿vale? Y lo volvemos a ejecutar todo, ¿vale? Empezaríamos a ver ese comportamiento extraño que identificamos también, ¿no? Antes, en plan, parecía que había 3 grupos, ¿no? Parece que hay 3 grupos aquí, ¿vale? Que no sabemos por qué son diferentes. Este centro parece seguir siendo, o esta zona de aquí parece como de alta contaminación. Es la hipótesis, ¿no? Que estoy haciendo a priori. Y luego la otra zona que parece como más exterior, ¿no? Ese es como un tercer clúster. Pero a priori, o sea, lo que es importante saber de clustering es que no sabemos qué significa 1, 2 y 3. ¿Vale? No lo sabemos. Tenemos que hacer hipótesis y sacar ciertos datos para poder identificarlo. Un ejemplo, ¿vale? De muy simple que he hecho, muy básico, para identificar a qué se puede corresponder, lo voy a dejar con el 2, ¿vale? Que es más sencillo de ver. ¿Vale? He calculado la media diaria de lo que sería la contaminación o esa producción de monóxido de... ¿Qué era esto? A ver, no me acuerdo. Estamos con dióxido de nitrógeno, ¿vale? O sea, lo que he hecho ha sido es calcular un average, una media de esa producción para cada una de las estaciones, para ver si hay alguna lógica, ¿vale? O sea, eso es un primer análisis que se puede hacer con ese resultado, ¿no? Y si nos vamos al final, ¿vale? Que lo que he hecho ha sido hacer precisamente una media de esas filas, ¿vale? Podemos ver un comportamiento y podemos empezar a identificarlo, ¿vale? Voy a ordenar estas medias, ¿vale? Y si os dais cuenta, esta es la media que he hecho para cada columna, ¿vale? Que es para cada estación a lo largo de todo el día. Pues si os dais cuenta, haciendo la media, ya vamos viendo que parece más o menos que los de 1 pertenecen a los que tienen una media más baja y los de 2 tienen una media más alta, ¿vale? Esto es como hemos hecho una partición muy sencilla con unos datos bastante claros, podemos identificar esto. Pero cuando tenemos 5 clústeres, 3 clústeres o muchas más variables, no podemos basarnos solo en esta media, sino que tenemos que realmente indagar luego en los datos y tratar de darle un significado a qué es 1 y qué es 2. ¿Vale? Un poco, no sé si se ha quedado más o menos claro. Pero eso es súper importante y es una de las cosas más complicadas dentro del clustering. Identificar realmente cuál es el significado de esos clústeres que se nos ha hecho, ¿vale? En el caso, por ejemplo, que veíamos de los clientes, con toda esa maraña de puntos, imaginaos que esa que os ponía al principio pues son todos los clientes, pues lo que veíamos es que, oye, me está diciendo que esto es un color, esto es otro color, esto es otro color, parece que son grupos de clientes, pero ahora tengo que identificar realmente qué significa que sean de un color o de otro, ¿vale? Que es un poco el trabajo a posteriori de trabajo de datos o de exploración de datos, ¿vale? Vamos a hacer muy rápido, porque yo creo que me estoy colando con el tiempo, vamos a hacer muy rápido la parte de clúster jerárquico, ¿vale? Va a ser... Espera, Elena, sé que queda poco tiempo, pero hay una duda. Sí. Hay alguna pregunta y antes de seguir avanzando ¿se podría ver cómo está compuesto el componente principal 1, que explica el 50% del, entiendo que del comportamiento, vamos, de la importancia en la asignación, la separación? Sí, o sea, tendrías que calcularlo. O sea, aquí te lo hace ya como a priori, o sea, te lo precalcula, ¿vale? Te dice cómo te lo produce las dos componentes principales, pero no te hace un análisis de eso. Te lo hace como para poder representar, o sea, al final la herramienta esta es para visualizar, o sea, esta función me refiero, es fundamentalmente para visualizar y te hace ya la simplificación. Si tú quisieras saber por qué lo ha hecho, pues yo ya me lanzaría un algoritmo de PCA para sacarlo, ¿vale? Para analizarlo. Pero esta función es para visualizar y entonces te lo simplifica de esa manera. Y luego también hay otra pregunta que va dirigida más a la parte de la función QMPlot. ¿Sí? ¿Detecta la área geográfica automáticamente a partir de las latitudes y longitudes? Sí, eso es. Se hace como el bounding box. Perfecto. Bueno, recordar que quedan como 15 minutos o 20, porque como yo vivo en el futuro, 5 minutos igual es un pelín menos, y que a las 9 se nos corta la sesión, así que dale caña, Elena, que todavía nos queda. Queda muy poquito porque en realidad lo hemos visto casi todo, ¿vale? Es simplemente el class, como lo hemos explicado todo en la parte inicial, es simplemente ejecutar los códigos, ¿vale? Y simplemente ver que es muy sencillito, lo que pasa es que hay que entender un poquito lo que hay de fondo, ¿vale? ¿Qué vamos a tener que hacer para el clúster jerárquico? Pues igual, escalar los datos, ¿vale? Podríamos haberlo vuelto a poner aquí para que lo tengáis completo, pero ya nos serviría la medida de distancia que hemos utilizado antes, ¿vale? Como veíais antes, hemos puesto el método euclidio, ¿vale? O la distancia euclidia para calcular. Una vez que tenemos la matriz de distancias, aplicamos otro algoritmo diferente. En vez de ser K-means, aplicamos el hierarchical cluster, ¿vale? Y aquí es donde, en el método es donde definimos
lo que veíamos antes, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? Aquí es donde estamos definiendo, oye, ¿cómo vamos a medir cómo diferentes son estos clústeres? Recordáis que teníamos, pues, medir los que están más cerca, medir los que están más lejos, o medir todos con todos. Lo que estamos haciendo o lo que estoy eligiendo, ¿vale? En el método que os he puesto, es este método aquí. Estoy eligiendo, oye, mídeme el que está más lejos contra el que está más lejos. Y esa va a ser la medida para seleccionar cómo de similares son. ¿Vale? Entonces, aquí he puesto complete, ¿vale? Pero igualmente, os lo dejo aquí, podéis venir a la documentación de R y tenéis todos los métodos que se pueden utilizar, ¿vale? Entonces, es muy sencillo, o sea, ya tenemos la medida de distancia, tenemos nuestra matriz de distancias, tenemos nuestro clúster, o sea, vamos a ir ejecutándolo, ¿vale? Y aquí en HC1 es donde tenemos nuestros datos, ¿vale? Aquí viene bueno, una estructura un poco rara, tal, te dice, oye, qué método he utilizado, el número de objetos que has utilizado y demás, ¿vale? Pero realmente, si queremos visualizar los resultados, tenemos que utilizar la función plot, ¿vale? ¿Vale? Metiendo el dataset escalado, ¿vale? Bueno, y una serie de, el clúster, ¿vale? El resultado del clúster y una serie de variables simplemente para pintar, ¿vale? Entonces, si lo pintamos, tenemos ya directamente pues ese dendrograma, ¿no? Esa representación del clúster que hemos utilizado. Ahora, en este caso, lo que tenemos es, como veíamos, pues todas las estaciones, cada uno de estos puntitos es una de las estaciones que estamos intentando clasificar, ¿vale? Entonces, lo que va haciendo el clúster es luego, oye, pues parece que Barajas y la urbanización en Bajada son los dos que más se parecen, pues únelos. Y así poquito a poco, ¿no? Y subiendo hasta crear un único clúster. ¿Sabemos el número de clúster? No, no sabemos el número de clúster. Sabemos cómo más o menos podríamos obtener clúster si fuésemos bajando, ¿vale? O subiendo, eligiendo una altura u otra. Vamos a verlo en la siguiente visualización. Si eligiésemos un número de clúster 2, ¿vale? Vemos, como os decía, o sea, no hay que elegir el número de clúster, o sea, lo que tú vas a elegir es, lo que pasa es que, bueno, hay varios algoritmos, unos que te permiten elegir el número de clúster y otros la distancia, ¿no? En este caso es más fácil, metemos el número de clúster, vemos que si particionamos por aquí, toda nuestra muestra está particionada en estos dos grupos. En cambio, si ponemos 3, ¿vale? Veis que aparece de pronto la plaza elíptica. Recordáis que antes habíamos sido capaces de identificar en la matriz de distancias que de pronto la plaza elíptica parecía muy diferente, ¿no? Pues aquí parece que ya se está identificando, ¿no? Y se identifica muy claramente, ¿no? Entonces, en este caso lo que realmente sabemos es que la mayor distancia que tenemos para dividir el clúster pues está más o menos entre el 7 y el 12, ¿vale? Entonces, estos son los clústeres recomendados. Es decir, también aunque aquí podemos utilizar uno u otro y todos valdrían, cualquier solución sería una solución que describe a diferentes niveles de jerarquía la clusterización de mis datos, realmente también tenemos que hacer uso de esos algoritmos o esos métodos de cálculo de recomendación del número de clúster óptimo, ¿vale? Por eso tampoco es una solución uno u otro. Hay que coger el cálculo o la definición de óptimo y luego ir a un método u otro según lo que estamos calculando, ¿vale? Por ejemplo, si fuésemos a 4, ¿vale? Vemos que empieza a particionarme, pero lo único que estoy haciendo es, oye, voy bajando esa línea horizontal, voy particionando y voy viendo con esa intersección, con esa línea, cuántos clústeres voy teniendo, ¿vale? Pero va a ser luego, cuando hagamos el análisis de los resultados de esa media de consumo, de esa localización, todo eso es lo que va a permitir que nuestros datos estén bien explicados con esos clústeres que hemos definido, ¿vale? Y yo creo que ya está, o sea, lo único que voy a meter aquí es simplemente que antes metíamos, si os dais cuenta, vamos a meter en el dataset final, ¿dónde está el dataset final? Metíamos al final los clústeres, ¿vale? Metíamos aquí el número de clúster y voy a hacer lo mismo para estos, ¿vale? Simplemente tenéis que hacer una función agregada que es el cat_tree, que es, oye, córtamelo por este número que te estoy diciendo. Y el resultado de esto va a ser precisamente los clústeres, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer al final es añadir esos clústeres al dataset final. Creo que estoy yendo un poco rápido, pero ahora lo explico otra vez si tenemos tiempo, ¿vale? Al final, lo que estoy añadiendo es otra columna en la que veo los clústeres. ¿Veis? El clúster que no es jerárquico de pronto me dice que este es 2 y este me dice que es 1. Oye, me da igual que sea 1 o 2, lo que está haciendo, y además de una manera muy similar es agrupándome las estaciones en un grupo u otro. Y luego yo tendré que darle significado a lo que es ese 1 o 2. ¿Veis? Básicamente, prácticamente, o sea, creo que lo ha hecho exactamente igual. ¿Vale? Veis que el que es 1 es 2 y viceversa. ¿Vale? O sea, han funcionado muy parecidos en este caso. ¿Vale? Y, bueno, en este caso simplemente también pinto el resultado para que lo veáis, pero como el resultado es prácticamente el mismo, pues vais a tener un poco la misma visualización. ¿Dónde está?
aquí está. ¿Vale? O sea, los resultados son muy parecidos porque al final parece que los datos están estructurados de manera bastante clara para que ambos algoritmos sean capaces de particionar de la misma manera. Y yo creo que esto es todo. Creo que he ido un poco rápido al final, si queréis, pero no quería colarme. No, la verdad es que, joder. Muchísimas gracias, Elena, porque lo has explicado súper bien, con ejemplos. Yo creo que todo el mundo ha conseguido seguirte. De hecho, durante la sesión la gente ha ido agradeciendo y felicitándote por el trabajo. Mucha de la gente que se había enganchado se ha tenido que ir. Creo que aún así que decía que iban a continuar viendo el vídeo, que les había gustado mucho el tutorial. Así que, bueno, vamos, están diciendo saludos desde Brasil, que muchas gracias, que ha estado genial. Uy, espera, que va muy rápido. Que, bueno, en general, que les ha gustado un montón y que nada, que felicidades, porque de verdad es un placer, ¿eh? El poder disfrutar de gente como tú que nos cuente cosas tan chulas y de una forma que parece tan fácil, ¿no? Que cuando uno luego lo hace solo, pues parece que no. Pero oye, y que hay mujeres haciendo cosas súper interesantes y con conocimientos muy interesantes de R y de paquetería y de proyectos, ¿no? Entonces, no puedo dejar más que decir que muchísimas gracias y que ha sido todo un placer por nuestra parte. De hecho, lo estábamos comentando, que menudo cierre hemos tenido, ¿verdad, Leti? Sí, ha estado muy guay. Vamos, me enteraste yo. Estamos, vamos, encantadas contigo. Así que nada, muchísimas gracias, Elena, de verdad. Un abrazo. Y espero que hayas tenido una sesión agradable. Wendy, que creo que venía a las mitas presenciales, ha comentado que ella lo utiliza Cluster para clasificar entonación de los dialectos, por ejemplo. Así que siempre mola ver otros casos, la verdad. Y que nada, que hay muchos materiales y tal, muy completos y tal, pero que esta charla ha sido oro. Me alegro. Así que felicidades de nuevo. Un abrazo muy grande. Estamos en contacto. ¿Vale? Muchísimas gracias, Elena. Ya sabéis todos, chicos, dónde seguir a Elena. Hemos puesto el LinkedIn, su LinkedIn por si seguramente que publica cosas súper interesantes, así que hay que tenerla en el radar. Y sobre el resto, pues nada, chicos, os esperamos en septiembre. Veremos a ver qué saraos organizamos para la siguiente mitad del año. Recordaros que, por supuesto, cualquiera que quiera contar cualquier cosa está invitado, da igual el nivel, aquí lo importante es que se comparta y que se tenga ganas de enseñar qué es lo que está trabajando uno. Y nada, que tengáis un buen verano. Os mandaremos una encuestilla para que nos contéis qué os han parecido todas estas charlas. Y nos están preguntando, creo, por el chat que sí subiremos esta charla a YouTube. Les adelantamos que sí. Además, Elena creo que va a tener un éxito tremendo. Es que no puedo dejar de felicitarte porque la verdad es que ha salido muy, muy, muy bien. Y nada más, ya estás en el panel de la fama de Reladies. Así que... Sí, que está cotizado y valorado, oye. Y nada más, chicos, pues nada, con esto nos despedimos y lo dicho, que tengáis un buen verano y que nos vemos. ¡Feliz verano! Venga, hasta luego. Hasta luego.